Ante todo, yo soy Juan Pedro, algunos ya me conocéis de otras píldoras formativas, de cloud computing, de digitalización, de inteligencia artificial. Y bueno, yo os voy a presentar en esta píldora o en este taller de digitalización del sector logístico. Tengo el placer de presentaros a Pedro Pablo Fuentes, compañero, docente y amigo, que es un docente especializado en gestión de almacén y logística. Él imparte tanto a nivel online como presencial, aparte de otras acciones formativas, acciones relacionadas con el comercio, con el marketing, con la logística y con la gestión de almacén. Lleva muchísimos años, ya ha formado a muchísima gente, muchísimos auxiliares y gestores de almacenes. Y bueno, la idea de contactar con Pedro era porque, dado sus conocimientos, su experiencia y la formación que él imparte, nos pueda mostrar herramientas, y no solo herramientas, sino pautas para una correcta digitalización de un almacén, porque dentro de la parte o de este taller, de esta píldora, vamos a tocar temas de logística como el almacén, como el transporte en sí por carretera, como el operador logístico. Bueno, pues en este caso con Pedro, tanto hoy como mañana, nos vamos a centrar en todo lo que sería la gestión del almacén y todo lo que sería la digitalización del mismo, los procesos, pautas y herramientas que os va a contar Pedro para que un almacén, yo creo, Pedro, que sea del tamaño que sea, de Sí. un pequeño comercio, de uno grande, se pueda adaptar y se pueda digitalizar lo mejor posible. Pues nada, sin más os dejo con Pedro. Cualquier duda, cosa que tengáis, pues podéis abrir el micro, podéis comentarlo por el chat. Yo estaré aquí pendiente de todo lo que nos comente Pedro y todo lo que queráis comentar vosotros. Bueno, Pedro, todo tuyo, cuando quieras. Muchas gracias, Juan Pedro. Gracias a ti. Bienvenidos a todos y bien hallado, porque la verdad que me encuentro como en familia. Como ha comentado Juan Pedro, vamos a hablar, bueno, pues al final de lo que es la digitalización, este entorno 4.0, que es algo transversal y que nos va a tocar tanto la parte de comercio, como ha comentado, incluso él en otras píldoras que ha hablado de cloud computing, la importancia de estar en Internet y nuestra presencia en Internet. También vamos a hablar de esa digitalización o esa modernización en el ámbito del almacén. Vamos a tocar un pelín de logística, no quiero tampoco pisar a nadie, ¿vale? Vamos a hablar del ámbito del almacén. Vamos a tener 2 días. A lo largo del día de hoy vamos a hablar un poquito más de lo que es la parte teórica, lo que es el almacén, la historia, lo que hemos tenido como convencionalismos hasta ayer mismo. Y ya mañana entraremos un poquito, nos centraremos más en el tema de las aplicaciones, aplicativos, programas, software, que igual, pues, y también otras tecnologías más disruptivas que nos vamos encontrando a lo largo de nuestro día a día. Bien, como ha comentado Juan Pedro, sentiros libres de poder abrir el micrófono y de interrumpirme tantas veces como sea necesario. Es preferible que en un momento dado paremos, dejemos claro quizás un concepto antes de que podamos continuar, y de esa forma quizás lo hagamos todo un poquito más fluido, ¿no? Bueno, como os ha comentado Juan Pedro, soy docente en el ámbito del comercio y marketing y damos también lo que es la gestión de almacenes. También estamos ahora muy sumidos en esa conversión que nos ha obligado, bueno, pues al final todo el día a día, ¿no? Con esto de la pandemia, la gente que estuvimos en casa, estamos muy sumidos en la conversión con respecto a la preparación de pedidos, sobre todo la transformación de los pedidos analógicos. Cuando uno iba a una tienda, incluso en ocasiones hacía esa preparación, él mismo cogía el producto de las estanterías y después pasaba por línea de caja y le dejaba el pedido, en este caso al establecimiento, para que se sirviese. Hemos pasado a un pedido completamente digitalizado, un pedido electrónico, ¿no? Que al fin y al cabo era, pues, una derivación natural de lo que se estaba demandando en otros mercados, quizá en otros mercados más punteros. Por suerte o por desgracia, voy a mover un poquito la cámara, a este respecto, nosotros comemos o bebemos de las fuentes que tenemos de diferentes mercados que son realmente los pioneros en el sector logístico, la modernización. Y no son ni más ni menos que, por un lado, tenemos ese músculo de norteamericano, que es Estados Unidos, que de ahí se va embebiendo hasta México y poco a poco se va filtrando hasta esta zona. Tenemos, por otra parte, la parte de Alemania, aunque no lo parezca. Europa del Este tiene muchísima modernización en sus almacenes, incluso adelantos que quizás veamos mañana, que nos pueden parecer más de ciencia ficción o más de algo que uno no puede pretender, que puede estar en países como Polonia, como Austria o incluso en algunas antiguas repúblicas de la URSS. Y por otro lado tenemos la otra parte, el otro gigante, la parte asiática. Tenemos a Corea y tenemos a Japón, que aunque no lo parezca, son pioneros en la organización del trabajo en el almacén. Bien, estamos acostumbrados a ver cómo Japón
sí que es verdad que son gente muy ordenada en su trabajo, quizás no tanto, porque no lo conocemos. El mercado coreano, sin embargo, Corea, gracias a empresas como Hyundai, etcétera, ha conseguido que cambiemos en ocasiones la forma de entender el trabajo que realizamos en el almacén y todo lo que conlleva este trabajo en la logística. Bien, bueno, si entendemos esa entradilla como una parte más de introducción, nosotros al fin y al cabo somos un actor más dentro de una modernización o de una reconversión completa del sector. Tenemos que pensar que estamos hoy día en el 4.0, o sea, ¿eso qué va a implicar? Que llevamos 3 revoluciones anteriores, las cuales hemos llevado o hemos aprendido en los 2 últimos siglos, sobre todo, que la modernización va a suponer un cambio radical, no solamente en la forma de trabajar, sino en la forma de concebir nuestro trabajo. La forma de que nosotros seamos capaces de entender que nuestro entorno de trabajo es un elemento cambiante, es algo completamente innovador. Y cuando hablamos de innovador, creo que ya lo sabréis, no hacemos referencia a nuevos inventos, a nuevas patentes, ya sea de función, de utilidad, de productos en algún momento, sino también hablamos de la optimización de los recursos que ya hemos tenido a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Y dentro de esos recursos, aquí sí que podemos llegar a ser punteros. ¿Bien? En España tenemos una gran fuerza en lo que es la gestión del talento, que es algo que están comenzando ahora. Realmente estamos empezando a ver los frutos de pequeñas startups, pequeñas empresas o empresas un poquito más grandes que se están sumando al carro gracias al apoyo de otras mayores o de fondos de inversión, y estamos viendo cómo están llegando a pasos agigantados esos adelantos al entorno, a todo, pero también al entorno del almacén. Bien, bueno, hasta ahora entendíamos que el almacén era un apéndice, en ocasiones incómodo, de una empresa. Bien, era algo convencional en el cual la parte comercial realizaba el pedido o realizaba la labor de intermediación con respecto al cliente, y después esa parte ya quedaba lo que le llamamos el back office, ya se nos iba a la parte de atrás donde el cliente no lo veía, ¿vale? Donde era todo algo muy oscuro. De hecho, podemos andar por algunos polígonos industriales de cualquier comunidad autónoma y vemos que los almacenes siguen siendo en gran mayoría zonas oscuras, zonas frías, zonas que no llaman la atención de poder entrar más allá de ver qué es lo que pueden tener. Y ahora lo que estamos buscando es que ese almacén se dote de toda la visibilidad necesaria. Si algo ha traído la modernización, si algo está trayendo estos cambios tecnológicos al entorno del almacén, es la necesidad de que tengamos 2 palabras claves que sean el elemento troncal. Por un lado, la visibilidad y por otro lado, la colaboración. ¿Eso qué va a significar? Somos una parte más de un gran engranaje que siempre va orientado a darle un servicio de calidad al cliente, y por otro lado, también la visibilidad. Nosotros tenemos que conseguir que todos los procesos que realicemos, tanto en logística como en lo que es la propia labor de almacenaje, sean visibles y además sean completamente trazables. Hablaremos de la trazabilidad y de la importancia que eso conlleva. No debemos omitir que el almacenaje o el almacenamiento es una parte más de la cadena de suministro, y la cadena de suministro forma parte de lo que es la logística. Por lo tanto, quizás tenga que empezar hablando de lo que es la logística en sí, ¿no? Decimos que la logística, al fin y al cabo, son unos estudios que nos van a permitir optimizar que una mercancía llegue desde un punto A un punto B cuando el cliente lo quiere, bajo las premisas que el cliente nos ha marcado y siempre optimizando los recursos, siempre optimizando, minimizando los costes de explotación, esos costes que se hacen, al fin y al cabo, bueno, pues necesarios que seamos capaces de bajar para estar dentro de un mercado competitivo. Dicho lo cual, la cadena de distribución, esa que busca que seamos capaces de aprovisionarnos de esa mercancía para darle servicio a nuestros clientes, bueno, pues ahí están los almacenes. Y no solamente van a estar en un punto, están en todos los puntos. Por eso, perdón, en eso radica la importancia de entender el almacén también como un elemento necesario. Bien, desde los fabricantes que utilizan labores de almacenamiento de productos terminados, hasta los diferentes proveedores, los diferentes intermediarios que están a lo largo de esa cadena de producción, a lo largo de esa cadena de distribución, ¿vale? Vamos a encontrar almacenes, cada uno de ellos dimensionados a las necesidades. Lo que decía Juan Pedro, de que lo que vamos a hablar aquí, vamos a hablar de grandes almacenes o vamos a hablar de almacenes muy pequeños. Cada uno debe dimensionar
en este caso, las oportunidades de negocio y en base a ello también las necesidades de optimización. ¿Vale? De nada sirve que un gran almacén de cara a un fabricante o de un importador o grandes plataformas logísticas optimicen los costes si nosotros a nuestros niveles, que normalmente vamos a ser pequeños empresarios, pequeñas y medianas empresas, no somos capaces de empaparnos de esa filosofía de trabajo. ¿Bien? Bueno, pues una vez que hemos comentado eso, decíamos, volvemos atrás de nuevo, de que el almacén era algo muy frío, algo muy impersonal y también era algo como que quedaba muy apartado del cliente. Sin embargo, cada día vemos más empresas que se muestran orgullosas de enseñarnos sus almacenes cuando vamos a hacer una visita o en los propios recorridos virtuales que hay determinadas empresas que son capaces de montar en las páginas web de sus clientes. Yo desde aquí animo a todas esas pequeñas empresas a que muestren los procesos que se realizan en todos los entornos de la empresa y, como no, también en lo que es la logística y lo que es el almacén. Tenemos que recordar algo importantísimo. Si el comercial era la labor de intermediación entre el cliente y la empresa, nosotros vamos a ser, desde el ámbito del almacén, los encargados de hacer llegar el producto al cliente como el cliente realmente lo demanda. ¿Vale? Vamos a ser, en este caso, los encargados de la finalización de ese punto de pedido. ¿Bien? Bueno, por lo tanto, sí que es necesario que nosotros también entendamos que estamos dentro de ese engranaje. No somos una manecilla aparte de un reloj, sino que formamos parte e interactuamos con el resto de ese reloj. Juan Pedro, no sé si me escuchas. Si en algún momento alguien habla por el chat o algo, pues dímelo, ¿vale? Porque no lo veo. Vale, no se te escucha. Ok, perfecto. Sin problemas, perfecto. Vale, gracias. Bueno, como os iba comentando, al final nosotros entendemos el almacén como un entorno más bien cerrado, un entorno hasta ahora un poquito al margen. Era un almacén convencional, eso significaba que hemos estado almacenando durante años, vamos a ver un poquito la historia, en pequeñas alturas de 8, 10, 12 metros, en estanterías, en armarios, en racks, o en ocasiones incluso sobre el propio suelo, hemos estado almacenando. Hemos hecho pequeñas herramientas que ha requerido muchísimo la utilización del usuario, o sea, el usuario al fin y al cabo se convertía incluso en motor de tracción de esas herramientas, lo que vemos, por ejemplo, en el supermercado, un traspalé manual, ¿vale? Por ejemplo, o una carretilla de mano. Al final eso implicaba bajos niveles de almacenamiento. Eso lo que iba a implicar era que nosotros necesitaríamos mucho personal, muchísimo tiempo de trabajo para conseguir bajas dosis de rentabilidad. Eso al final lo que preocupaba de cara al empresario era porque el almacén se convertía en un coste difícilmente asumible si no éramos capaces de darle un servicio de valor añadido a nuestro producto de cara al cliente. Hoy día nosotros, lo podréis ver en otros ámbitos, es muy difícil que podamos competir con precio o por precio con estos gigantes de la distribución, llámese Walmart, cuando hablamos de Estados Unidos, cuando hablamos de México, llámese, por ejemplo, Mercadona, llámese Corte Inglés, Carrefour, cuando hablamos de productos alimentarios, o también, por ejemplo, como no, Decathlon, Sprinter, o incluso MediaMarkt o IKEA, cada uno en sus ámbitos. Es muy difícil que entremos en precio porque ellos han conseguido en gran parte la optimización de esos recursos, y eso va a suponer que el coste por producto baje de una forma escandalosa. Bien, no es que ellos vendan por debajo de costo, es que en ocasiones nosotros vamos a ser incapaces de llegar al precio de costo que ellos tienen. Obviamente por la economía de escala. A mayor capacidad de negociación, siempre vamos a tener mayor ventaja en los precios de compra. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que luchar por la personalización en ese servicio, la personalización del producto. El 4.0 no solamente llega de la mano de la modernización, sino también tiene que llegar obligatoriamente desde el cambio de conciencia de que no podemos ser uno más en esa cadena, sino tenemos que ser el elemento satisfactor que mi cliente demanda. Si mi cliente quiere una personalización, eso lo voy a poder cobrar. Sin embargo, si mi cliente quiere algo estándar, es muy posible que no esté a la altura de estos grandes si no ofrezco nada diferente, ¿vale? Si no ofrezco ningún elemento diferenciador. Por lo tanto, creo que debemos empezar a olvidarnos del precio como único elemento diferenciador a la hora de que nosotros seamos capaces de comercializar nuestros productos o nuestros servicios. Y cuando hablamos de comercializar, también hablamos de hacer llegar al cliente ese producto a través de la logística o a través de la última milla, que se podrá hablar de ello más adelante. ¿Bien?
Dicho lo cual, con el tiempo, ¿vale?, tenemos que comenzar a pensar que los almacenes no es algo novedoso, que ya en la época romana, en la época incluso desde la prehistoria, ya almacenábamos mercancía, comenzábamos almacenando en aquellas cuevas, aquella caza. Poco a poco, gracias a la agricultura y al papel de la mujer, conseguimos que hubiera un excedente y ahí ya empezábamos a necesitar, sin ellos saberlo, funciones de almacenamiento. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues lo que sabían en aquel momento, ¿vale? Eran sociedades no muy avanzadas a este respecto, no conocían otra cosa que cavar en el suelo y guardar esos excedentes del grano, ¿vale?, o después poco a poco del agua, del vino o del aceite ya en la época prerromana o en la época romana. Vamos por el campo y conocemos y vemos como pequeños pozos, unos brocales, que realmente no son pozos, sino son silos. Ahí nosotros almacenábamos ese material a granel, un material sin envase, claro, hace 3.000 años ¿qué envase iba a existir? No existía ningún tipo de envase, ¿no? Es verdad que los primeros envases empezaron hace 2.000 y algo de años, y hablábamos pues desde las pequeñas pieles de los animales que se cazaban y hacíamos odres para envasar el agua, nos permitían llevar esas abuelas de las cantimploras que hoy día conocemos, o de las botellas, o envasábamos incluso hasta en hojas de parra, el producto cárnico que conseguíamos. Llegaron los romanos, con ellos se optimizó un poquito todo lo que era el almacenamiento. En gran parte, muchas de las construcciones que tenemos hoy día se las debemos a ellos, la canalización del agua o el propio almacenamiento del agua, las aljibes, esos aljibes subterráneos, no deja de ser una labor de almacenamiento. Pero cuando llegaron los árabes, ellos consiguieron darle un poquito la vuelta. Fijaos que ya en el 811 los árabes metieron la primera pre-revolución a nivel del almacenamiento. ¿Y eso qué fue? Bueno, pues yo le llamo el menos 1.0. El menos 1.0 fue decir, vamos a dejar de cavar y vamos a construir en superficie. A partir de ese momento, nosotros, y hasta el día de hoy, seguimos utilizando las mismas técnicas, optimizadas, pero las mismas técnicas. Construimos en superficie y almacenamos en superficie. Los árabes le dieron un nombre a ese tipo de construcción, al-malicén. Al-malicén, que al final ha derivado en la palabra actual almacén. ¿Vale? Por lo tanto, fijaos que ya en el 811, fijaos que ya antes de finalizar el primer milenio de nuestra era, ya teníamos un elemento de modernización que ha supuesto que 1.200 años después sigamos utilizando ese entorno de trabajo. Bien, seguimos llamando silos, disculpad por la garganta, seguimos llamando silos a esos almacenes, aunque estén en superficie, donde vamos a almacenar ese material a granel. Obviamente es diferente un almacén donde yo almaceno aceite sin envase o agua a lo que es donde yo almaceno, por ejemplo, las cajas, donde yo almaceno pues esos envases y embalajes que van destinados o bien al consumidor final, consumo más allá a través de nuestros intermediarios, o bien a una línea de producción. En este momento ya entramos que los almacenes no solamente recompran, mejor dicho, compran el producto para revenderlo, sino también que compramos productos para hacer la función de materia prima y a partir de ahí lo procesamos. Si alguien os pregunta en algún momento cuál es la mejor forma de almacenar algo, yo casi que os lanzaría esa pregunta, dejaría que alguien por el chat fuera poniendo cuál es la mejor forma de almacenamiento, ¿vale? Porque después quizás vamos a desvelar que podemos estar un poco confundidos. De cara a lo que hemos hablado, de cara a los costes y de cara incluso a cómo somos capaces de darle la vuelta a la tortilla y hacer de un coste una inversión que tengamos un retorno con un beneficio. ¿Vale? Al final siempre nos vamos a deber a la economía, esa mala herramienta o mala medicina que todo lo arregla. Bien, bueno, vamos a dejarlo ahí, si no después volvemos a ello. Perdón. Con la revolución 1.0, con la 2.0, 3.0, cambió la forma de organizar nuestro trabajo. También en la logística, también en el almacén. Hay diferentes ponentes a lo largo de estos años que nos dicen que la revolución 1.0 era entregar lo que yo quiero como yo lo quiero y el cliente lo tiene encapsulado. ¿Vale? Esto es lo que tiene y si usted quiere, usted se adapta a ello. Fijaos, si hablamos del automovilismo, Henry Ford fue el precursor de esa revolución en el automovilismo y Henry Ford solamente le vendía un modelo de coche, el Ford T. Y solo en un color, el color negro. Si el cliente le quería pintar lunares, pues tenía que coger una brocha y pintarle lunares. ¿Vale?
Si el cliente quería otro color, pues porque a lo mejor lo quería para su familia, que tenía un color en aquel momento, pues por el escudo de armas, descriptivo, etcétera, pues no se podía, o después con las empresas no se podía. De esa revolución inicial que Henry Ford comenzó con este caso con el automovilismo, hasta la 4.0, que estamos inmersos, yo diría ya que estamos en una reconversión de la 4.0 con los últimos estándares de fabricación, con las impresiones 3D, etcétera, casi 5.0, lo que hemos conseguido es que no haya ningún producto que tenga que venderse encapsulado de una forma exclusiva, sino que nosotros los almacenes consigamos coger ese producto y que sea la base sobre la cual trabajemos los deseos de nuestros clientes. No sé si me explico, pero que me vayáis entendiendo. Bien, nos olvidamos de que un almacén es algo inerte donde entra una mercancía para darle salida. Hace muchos años que no hemos tenido que olvidar de ello. Lo que pasa es que es cierto, como hablábamos antes de comenzar la clase, los que habéis entrado tempranamente, lo difícil que se hace para el ser humano adaptarse a cambios. Sobre todo esos cambios que llamamos disruptivos, ¿no? O sea, donde no hay más opciones. Y algo hemos aprendido en el último año es lo que en sociología le llaman el cisne negro. De vez en cuando hay un evento que nos va a trastocar todo nuestro día a día, toda nuestra actualidad hasta ese momento. Pero ojo, eso nos obliga a reconvertirnos y eso es bueno, porque nos enseña a que tenemos recursos y herramientas que estaban al alcance de nuestra mano y no lo conocíamos. ¿Bien? Bueno, pues hasta ese punto, nosotros hasta hace unos años éramos meros depositarios de una mercancía que después íbamos a intentar darle salida. Al final se convertía, como os comento, en un pequeño cementerio transitorio de cajas, de envases y de embalajes. De esta forma, si parafraseé un poco a Carlos Ruiz Zafón con aquel cementerio de los libros olvidados, pues algo parecido. Las cajas se nos quedaban, si teníamos suerte las sacábamos y si no se nos quedaban ahí olvidadas, no teníamos ni una trazabilidad, no éramos capaces de entender la importancia de tener un inventario, de tener actualizadas todas nuestras existencias y además de darle una salida progresiva acorde a unas condiciones de conservación. Hasta este momento no hemos hablado de ningún tipo de almacenamiento en concreto, hemos hablado de almacenamiento en general, desde productos sin envase hasta un coche o hasta una caja. Pero está claro que al igual que vosotros en casa sois grandes gestores de almacén, tenéis la mercancía almacenada según las condiciones de conservación. Como siempre le digo a los alumnos, es importante saber que tenemos un cajón que es nuestro almacén de calcetines. Y igual es importante saber que tenemos un cajón que es nuestro almacén de croquetas congeladas. Y sin saberlo, hemos buscado siempre esa optimización. Hemos buscado que no se perdiera el poder de congelación en el congelador y tampoco confundirnos y meter los calcetines junto al bacalao que tenemos allí congelado. Bien, fijaos hasta dónde llega nuestro mundo en el entorno doméstico. Bueno, pues con el tiempo, ese ser inerte que era el almacén se convierte en un elemento de vida. Nosotros, en el día a día, hoy no solamente almacenamos mercancía para revender, que también, sino gracias a los últimos o quizás un poquito anteriores adelantos que hemos ido teniendo, hemos conseguido hacer del almacén verdaderas líneas de producción. Hemos conseguido, o hemos intentado al menos, ofrecer siempre servicios de valor añadido a ese producto, de cara al cliente, en la propia personalización. Fijaos, por ejemplo, cuando un agricultor vende patatas y lo compra un almacenista, lo compra un mayorista, y digo patatas porque todos estamos acostumbrados a que de vez en cuando en televisión salga algún telediario o algún programa donde nos dicen que los intermediarios inflan el precio del producto. Y es cierto, en algunos casos más, en algunos casos menos. Pero fijaos que el agricultor te vende la patata con tierra, con barro, patatas más o menos optimizadas para la venta, patatas de primera, patatas de segunda, de todos los tamaños, incluso de vez en cuando irá alguna piedra o algún animalillo del campo. Bien, sin embargo, el agricultor ya decide olvidarse de ese proceso. Decide olvidarse de ese proceso y se olvida también del consumidor final. El consumidor final no demanda una patata llena de tierra. El consumidor final, ¿qué demanda? Demanda una patata que tenga un tamaño uniforme. Nosotros vamos al supermercado y nos hemos convertido en verdaderos ojos clínicos de qué patata quiero llevarme y cuál no.
¿vale? A lo mejor está igual de buena una que tenga una pequeña picadura, pero no la queremos. ¿Dónde se realizan esas labores de adecentamiento del producto, de cepillado, en este caso de la patata? ¿Vale? ¿Dónde se realizan las labores de separar los calibres, los tamaños, o si es de primera o es de segunda? Y además, ¿dónde se le da el punto de finalización? Donde nosotros le ponemos una barqueta de plástico, le ponemos una redecilla y una etiqueta que mi cliente, en este caso, centro, establecimiento comercial, me ha pedido. Nosotros hoy día todos esos procesos los desarrollamos en el ámbito del almacén. Para ello hemos necesitado, obviamente, la incorporación de nuevas tecnologías. Hemos necesitado desde cintas transportadoras, ya sean de rodillos, ya sean de bandas, donde el producto vaya pasando. Hemos necesitado de clasificadoras que no es un mero o una mera herramienta mecánica, sino que está conectada hoy día con procesadores muy potentes en el sistema de gestión de almacén, donde decimos que si una cámara de fotos detecta una mínima impureza de 2 micras en una fruta, automáticamente la va a echar de esa cinta transportadora y la va a mandar a otra cinta transportadora, ¿vale? Y fijaos que pueden pasar cientos de productos por minuto. Bien, la cámara tiene la capacidad de ir haciendo fotos en ráfaga cada muy poquitas décimas de segundo y automáticamente hacer que haya un dispositivo que sea el que decida rechazar el producto, mandarlo a uno u otro canal según el calibre o según cómo se encuentre este producto. Todas esas labores ya hoy día las realizamos en el almacén. Si estamos en un entorno agroalimentario, todas esas cintas donde trabajan las personas haciendo esa selección, esas cooperativas, no dejan de ser almacenes. Son almacenes que además la mercancía va a estar de una forma muy escasa en el tiempo, ¿vale? Para intentar que el producto llegue al cliente con el mayor tiempo de vida. ¿Ok? Dicho lo cual, nosotros no solamente hablamos de ese adelanto en la modernización de las infraestructuras, de las estructuras, ya sean, por ejemplo, que hemos pasado de tener un traspalé manual o incluso de tirar los palés antiguamente con un pincho metálico y tener que ir empujándolo, ¿vale? O tirando de él por el suelo, a los traspalés manuales y de ahí a las carretillas elevadoras. Mañana os enseñaré fotos de todo este tipo, de que veamos cómo ha sido la evolución, ¿vale? De una forma casi orgánica, casi natural, sino que también ha llegado, en este caso la modernización, a la forma que nosotros entendamos el trabajo. Gracias a Dios, por suerte o por desgracia, hoy día cualquier almacén, cualquier empresa se puede permitir la compra de un software, ya sea de forma común o de forma específica para su tarea, por muy poquito dinero. Vamos a obviar que hay software gratuitos o de código abierto. Tenemos también que diferenciar, cuando mañana hablemos, por ejemplo, de Odoo, que un software de código abierto no significa que tenga que ser gratuito, sino que significa que podemos cambiar y hacer las mejoras que sean pertinentes siempre si accedemos a una empresa que nos lleve esa gestión, como tenemos por ejemplo a Bitácora, que son capaces de coger una solución estándar y hacer una solución personalizada de cara al cliente. Bien. Mañana hablaremos de esos entornos de trabajo, hablaremos de la capacidad de coger un producto que vale muy poquito. Una empresa hoy día tiene programas por 200 euros, por 150, por 250 euros, que le puede dar una solución global, genérica, a sus necesidades. Desde lo que es el aplicativo del TPV cuando está de cara al cliente, hasta la gestión de la preparación de pedidos, la trazabilidad y, cómo no, la gestión también de la propia facturación o contabilidad. Si importante es vender, más importante es llegar a cobrar lo que hemos vendido. Por 150, 200, 250 euros, cualquier entidad, cualquier empresa, incluso cualquier profesional, cualquier autónomo, tenemos la capacidad de trazar toda la actividad diaria que llevamos en nuestras empresas. ¿Bien? Olvidaros de entender que pasar de un 3.0 a un 4.0 va a ser algo inviable por el retorno de inversión. Obviamente hay necesidades que tienen que ser cubiertas por soluciones específicas y eso sí vale dinero. También yo encuentro coches por 10.000 euros, pero si quiero un coche personalizado de una forma diferente, con unos colores diferentes y un acabado diferente, tengo que pagar esa demasía. Obviamente va a ocurrir igual con estas soluciones, a nivel industrial o a nivel de gestión de la propia empresa.
Dejamos al lado esos almacenes clásicos, por darle un nombre, esos almacenes convencionales, y comenzamos a hablar de la densidad de almacenamiento. Juan Pedro, ¿alguien ha contestado de cuál es la mejor forma de almacenar o cuál es el mejor almacenamiento? Principio no. Yo creo que claro, tenemos dudas todavía o incertidumbre por saber cuál sería la mejor, aunque eso es algo subjetivo, supongo. Sí hay algo en el chat, ¿eh? Sí hay cosas en el chat. Me dicen depende de la función. Dice, Muy bien. Dice, la mejor forma, no almacenar o mínimo inventario posible para reducir gastos. Perfecto. Y bien. Me hablan también de la última milla, intermedios, regionales, etcétera. Sí, bien, vamos a... bueno, sí que me ha aparecido la ventana ahora de Daniel, que ha sido el que ha dicho lo de la última milla, ¿verdad? La última milla. ¿Quién ha sido la persona que ha dicho... ¿Quién ha sido la persona que ha dicho que no almacenar? Raúl Sánchez. Raúl. Vale, Raúl. Pues, aunque dependa de la función, es cierto que el mejor almacenamiento es aquel que no existe, que no necesitemos. ¿Bien? Por una razón hasta ahora que ha sido convencional. Si no le dábamos un valor añadido, cada día que pasaba el producto en nuestro almacén era un coste real que tenía que soportar el propio producto. Vosotros entendéis que yo, por ejemplo, si comercializo bolígrafos, que es lo que tengo más a mano, ¿vale? Este bolígrafo ha tenido un coste de 30 céntimos de euros. Pero yo tengo este bolígrafo almacenado durante una serie de meses en mi almacén. El coste de la explotación del propio almacén y con ello también del propio personal, de la gestión, de toda la infraestructura, se tiene que soportar sobre el bolígrafo. Resulta que de un caso hipotético y obviamente dramatizado, si solo tuviera un bolígrafo en el almacén y si llevara un mes sin vender, el bolígrafo me costó 30 céntimos de euros. Pero a mí el alquiler del almacén me ha costado 1.500 euros al mes. Y tengo una sola persona que me cobra 800 euros. Más los seguros sociales, al final se van unos 1.200, 1.300 euros. Con la luz, el agua, los seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Este bolígrafo, 30 días después de su entrada en el almacén, tiene un coste de 4.000 euros con 30 céntimos de euros. Y a eso tendréis que añadirle el beneficio que le queréis ganar. ¿A qué precio habría que vender el bolígrafo? Una locura. Una locura. Sería inviable la comercialización de un producto así. Por eso, ahí sí le tengo que dar la razón al compañero que ha puesto que el no almacenamiento en principio puede ser la mejor opción de almacenamiento. Pero también es cierto que Daniel ha hablado de diferentes conceptos que debemos tener claros. ¿Vale? Por lo pronto, la última milla. La última milla, perdón, para aquellos que quizás no lo sepáis, es el último punto desde la agencia de transporte o mensajería hasta casa del cliente. Y en muchísimas ocasiones es el mayor coste asociado que conlleva la distribución del producto. Esa última. Amazon, Alibaba, por ejemplo, que es la madre, ¿no? La empresa matriz de AliExpress, lo saben. Correos también lo sabe y hace unos años que van buscando soluciones a esa última milla. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con la compra de vehículos eléctricos? Puede ser una opción, ¿vale? Con la búsqueda de tener más oficinas en barrios, por ejemplo, más o menos populosos, donde puedan haber 5.000, 10.000 habitantes en ese barrio. De esa forma minimizamos esa distribución, esa capilaridad, que cuando alguien os hable de la logística, del transporte, os lo comentará. También es una opción, pero fijaos qué cosa más tonta y qué pronto hemos entrado en crear pequeños almacenes para el consumidor final. Los dock, los lockers. ¿Vale? Yo hoy compro en Amazon y tengo opciones de que me llegue a mi casa o que me lo dejen depositado en una consigna, en una taquilla. Una taquilla que hasta hace muy poquito tiempo requería de una persona física, como cuando iba al punto de atención al cliente del Corte Inglés, de Hipercor o de Carrefour a recoger algo que me tenían reservado, pues ya con la llegada de la tecnología, con la llegada de los lectores de códigos de barras, con la llegada de un potente software que está interconectado en tiempo real, perdón, en tiempo real, con esa llegada
lo que hemos llegado es a que el cliente vaya a esa consigna y recoja esa mercancía. Creo que casi todos ya hemos podido ver en televisión, pues esos lockers, o cuando vamos a un centro comercial, incluso en mi barrio hay un pequeño supermercado, pequeño, muy pequeño, que tiene un locker. Y que yo voy a cualquier hora y puedo abrirlo. Y recuerdo en Madrid, esta primavera, en una oficina de Mafre. En una oficina de Mafre había 2 personas trabajando y tenían un locker de Amazon. Y la gente entraba y salía, a recogerlo. Claro, de vez en cuando entraba y salía y al lado hay folletos. ¿Vale? Si tenemos suerte, a lo mejor ese cliente que entra se queda. O ya que está, pregunta por el precio de un seguro. Oye, pues buscamos también, fijaos, si mañana tenéis unas instalaciones y tenéis un posible cliente potencial cercano, aprovechar, y a lo mejor nos puede interesar tener alguna de estas consignas, porque eso hace que el cliente entre en tu establecimiento, que el cliente llegue, ¿vale? Eso es lo que hoy día vemos que son completamente desatendidos físicamente, pero ojo, todo lo que se desatiende físicamente tiene que haber un software detrás que dé una atención, en este caso exclusiva. Amazon tiene los lockers, Correos tiene CityPack, que es una solución anterior de entrega al cliente, y hoy día tiene unos lockers mucho más pequeñitos, muy fácilmente colocables en cualquier sitio, y vamos viendo cómo ellos empiezan a luchar por ser también, por estar dentro de esa última milla. Correos, si no lo sabéis, hace ya unos años era el dueño y sigue siendo el dueño de Kronospress, y lo que hizo es que absorbió Kronospress y lo convirtió en Correos Express, en la empresa que da soluciones de mensajería dentro del grupo de Correos, que no deja de ser un grupo más grande. Los lockers es algo muy interesante porque está haciendo que nosotros cambiemos la concepción del pedido a medida cuando el cliente lo quiere, donde el cliente lo quiere, ¿vale? Si para las empresas es un dolor de cabeza la entrega domiciliaria, porque la última milla implica problemas con el tráfico, masificación de transportes, hoy día casi todo el mundo pedimos en estas grandes plataformas. Fijaos que en los últimos tiempos el Corte Inglés se ha sumado a hacer algo muy parecido a lo que hace Amazon con el Prime, pues ha hecho que por 20 euros al año tú tengas en más de 50, 60 ciudades un pedido en 2 horas, en tu casa. Fijaos la masificación, fijaos los centros urbanos con esa proliferación de transportes en todo momento, ¿vale? Cogiendo, llegando, dejando mercancía, las áreas de carga y descarga cada día están más saturadas y además el coste que conlleva de que yo vaya a tu casa, te llame y que no estés. El tiempo que vamos perdiendo, un tiempo que realmente no es productivo para esas agencias de transporte. Por eso prima el que nosotros busquemos los lockers como solución de almacenamiento en la última milla. Es tan importante y es tan el cambio de paradigma del cliente que tenemos en la preparación de pedidos online soluciones basadas en el mismo sistema. Si habéis indagado un poquito, hay empresas que tienen el click and car, click and collect, por ejemplo, donde si yo voy y hago a un supermercado grande el click and collect, yo hago mi pedido de forma, obviamente, telemática, de forma a través de internet, y en un plazo de 2 horas o cuando yo le diga, voy a tener esa mercancía en una consigna, donde voy a llegar y la voy a recoger. Habrá personas o habrá software. Bien, obviamente software siempre va a existir, pero de una forma única o de una forma compartida. Igual que está el click and collect, tenemos el click and car. El click and car hemos conseguido en algunos momentos hasta en menor tiempo de media hora, de 45 minutos, 40 minutos, y yo te lanzo un pedido desde la oficina, son las 2 menos cuarto de la tarde, salgo a las 2:30, y a las 2:30 me paso, te llamo al telefonillo y coge, y un preparador de pedidos me baja directamente al coche la compra. Ni me bajo, y de ahí me voy a casa y hago la comida. Para que veáis cómo la modernización, no solamente hablamos de esa infraestructura, sino también, obviamente, de todos los procesos. Esta innovación habla también de los procesos. Tenemos click and car, click and collect y algún otro tipo más, click and drive, como por ejemplo Carrefour, que ya lo está implementando. No dejo la última milla. Alibaba, como he comentado antes, esa empresa matriz de AliExpress aquí en Europa, ha sacado toda una flota de vehículos guiados que van por las ciudades, que tienen la capacidad de entrar en tu bloque
tienen la capacidad de entrar en tu bloque, ¿vale? Y tú cuando llegas, le abres, bajas, te hace un reconocimiento facial, obviamente de un banco de imágenes ya que está pregrabado, preguardado, y abre una trampilla. Y ahí vas a tener tu producto dispuesto para ser recogido. Un coche que no mide más de 60, 70 centímetros de ancho y de 1 metro 20 de largo. Eléctrico, trazable, porque tiene GPS y está interconectado en tiempo real, y además me va a permitir que me indique cuántas paradas intermedias le quedan y cuál es el tiempo medio donde ese coche va a estar en mi casa y voy a tener el producto. ¿Vale? Ya no voy a tener que estar esperando un transportista a lo largo de la mañana o a lo largo del día de hoy, sino que me va a dar una ventana de minutos. Entre las 11 menos 20 y las 11 y 10 va a tener usted el transporte ahí. Conforme más se vaya acercando la hora, menos entrega le quedan, mayor va a ser el nivel de acierto con esa ventana de horas. Ya te va a decir que 10 minutos, de 11 menos 10 a 11, va a estar el coche. Esto va a suponer o ha supuesto la robotización y la sensórica. O sea, hemos dotado todos nuestros almacenes y toda nuestra logística de sensores y hemos conseguido crear robots que ya hoy día están conviviendo, cohabitando con nosotros. Hasta ahora los robots, a mí me hablaban hace 10 años, bueno, hace 10 años no, pero hace 15 sí, de un robot autónomo y yo pensaba en Robocop, directamente. O de esas películas donde esos robots pues llegaban un momento que, bueno, que se volvían en contra del ser humano, ¿no? Por aquella primera ley de la robótica que se la saltaban, donde ellos no podían pensar en hacer daño al ser humano. Bueno, hoy día ya nos olvidamos de eso. Todos conocemos el caso de Tesla. Tesla ya hace vehículos autónomos, y vehículos autónomos donde nosotros nos montamos y con cierta confianza, creo yo, con cierta seguridad, y permitimos que nos lleve. Bueno, eso lo hemos conseguido. La sensórica ahí va unida a un software que permite la gestión integral de todas las funcionalidades del coche. Pero si mañana os montáis en un coche mucho más barato que un Tesla y mucho más al alcance, como puede ser un Peugeot 3008, por ejemplo, la cantidad de sensores que puede llegar a tener y de esa modernización en el transporte es brutal. O sea, si yo dejo el volante quieto en 10 segundos, me está pitando para que toque el volante, pero también es cierto que le está detectando a más de 50 kilómetros las vías de alrededor, y no solamente me va a indicar si viene algún objeto, algún obstáculo, un ángulo cerrado, sino que cuando ve que me voy derivando, me voy echando un poquito, me voy orillando de mi carril, él solo me va a rectificar la conducción. ¿Vale? He llegado a probarlo una madrugada por aquello de no poner a nadie en riesgo, hacer un viaje desde Badajoz a Mérida y toqué el volante 4 veces. 4 veces. O sea, real. Y me iba llevando. Él solo, mediante pequeños golpes de volante, me iba llevando. O sea, que sí que vemos que en este caso los vehículos guiados, hablaremos después, a lo largo del día de mañana, ya en la actualidad los tenemos mucho más al alcance de la mano de lo que creemos. Lo único es que no le damos todavía el 100% de la fiabilidad para hacer que ellos sean capaces de hacer, en este caso, un transporte de forma autónoma. Pero fijaos cómo estos grandes de la industria ya están pugnando porque dejemos que en nuestras carreteras, en nuestro espacio aéreo, hayan vehículos no tripulados. No se nos puede olvidar el uso, por ejemplo, de los drones en la última milla. En el momento que se securice un poquito y que se establecen o se establezcan, que ya están en muchos casos, las alturas diferentes de operatividad y que entre ellos no se choquen, porque imaginaos cuando lleguen unas fechas parecidas, ahora de cara a Navidad, si hacemos una masificación de pedidos, la cantidad de drones que podemos encontrar en el espacio aéreo de una urbanización donde vivan 15.000 personas. Que además, como vivimos lejos del centro de la ciudad, pues no nos desplazamos a comprar, sino directamente hacemos el pedido online y queremos que nos llegue de esa forma. En el momento que eso ya se autorice, en el momento que eso ya se optimice un poquito, esto va a ser nuestro día a día. Y estos grandes lo saben. Hasta ahora, la última milla, vehículos eléctricos, zonificación de los pedidos, ¿vale? Distribución horaria, nos olvidamos de los días de la semana, ya se nos sirve de lunes a domingo, en plazos inferiores a 2 horas, pero sigue habiendo un coste ahí, porque sigue habiendo una gran parte de convencionalidad en esa última milla. De cara al almacén, alguien ha dicho, porque lo he visto antes, creo que ha sido Daniel también, lo que es el just in time, de cara a lo que comentaba
de la minimización del almacenamiento. El Just in Time requiere, por una parte, una colaboración total con tus proveedores. Bien, el Just in Time es ni más ni menos que vosotros seáis capaces de fabricar, de producir o de pedir la cantidad necesaria en el momento adecuado del producto que se te haya solicitado. No más. De esa forma, minimizamos el almacenamiento. ¿Vale? Es como si yo en mi casa tengo los muebles de la cocina completamente vacíos. Y yo empiezo a hacer un estudio de qué voy a hacer de comer esta semana. Y voy a programar que el lunes me lleguen los ingredientes para hacer la comida del lunes y del martes. El martes para hacer la del miércoles. Así. Claro, no voy a tener un inmovilizado, un dinero inmovilizado sin saber si se me va a poner mala la mercancía, si me va a caducar, no me va a caducar. El Just in Time hace muchísimo tiempo que llegó. Toyota, a la cual debemos muchísimas innovaciones, no solo a nivel de procesos, no solo a nivel de mantenimientos en los almacenes y la logística, sino también a nivel de estructura, hace años que inventó eso. Fijaos lo curioso, los jefes de Toyota, unos años, mandan al mejor ingeniero que tienen, lo mandan a Estados Unidos a aprender de Ford. Creo que fue de Ford o de General Motors. Ahora ya tengo dudas. Lo mandan a aprender para coger aquel entorno de negocio, aquel modelo de negocio y mandarlo a Japón. Y se dan cuenta de que el público japonés no tiene nada que ver con el público americano, norteamericano. ¿Sí? Y deciden, pues, reconvertir eso, con lo aprendido deciden reconvertir. ¿Qué hicieron? Ellos diseñaron el Just in Time. Y el Just in Time, ni más ni menos, lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a ver, nosotros los concesionarios vamos a tener unos coches que van a ser los que más salgan o los que vamos a obligar al concesionario a tener para modelos a enseñar. Cuando me viene un cliente y me pide una mínima personalización, entonces ese coche no está. Hacemos una venta, entre comillas, por catálogo. Bien, ese modelo no está. Entonces decimos al cliente, mire usted, pues este coche va a tardar de 2 a 3 meses. ¿Vosotros pensáis que un coche se tarda en fabricar 2 meses? O 3 meses, incluso traerlo de la fábrica, a lo mejor está en Valencia, en Manises, o está en Soria, en esta zona donde hay mucha industria, o en Valladolid, si hablamos de Renault. Un coche no tarda 2 meses o 3 meses. El Just in Time lo que hace es que agrupa los pedidos en el almacén, los agrupa y empieza a jugar con una clasificación y una planificación del producto que se va a fabricar y del producto que se va a almacenar. Ellos en los almacenes no tienen absolutamente nada que no necesiten. Pero va a obligar al Third Party Logistic, o sea, al 3PL, a esas empresas que le suministran esa mercancía, a esos proveedores, a industria auxiliar, a que ellos tengan estocados esos materiales para cuando lo necesitan las fábricas. Entonces hacemos una planificación y decimos, vale, dentro de un mes vamos a necesitar 4 ruedas de este tamaño, un volante un poquito más pequeño, porque es el modelo Ford, vamos a necesitar esto. En un mes recepcionamos la mercancía y al día siguiente ese coche ya está montado. De esa forma, ellos juegan con volúmenes de compra altos porque agrupan pedidos a nivel nacional o a nivel internacional, ¿vale? Y además minimizan la capacidad de almacenamiento. Muy importante. En almacenes muy pequeños con los productos que tienen mayor rotación. ¿Cómo son los productos que tienen una mayor rotación? Y ahí volvemos a la modernización. Gracias al Big Data. Una palabra que hasta ahora nos decía que tenemos muchísima información, pero no éramos capaces de tratarla. Éramos incapaces de absorber tanta información para analizar. A eso, hasta hace unos años le llamábamos la parálisis del análisis. Si tú mañana a un cliente le pones 15 opciones delante de la mesa, o encima de la mesa, el cliente seguramente sea incapaz de elegir y termine postergando la decisión de compra. Sin embargo, si ya conocemos, gracias a los datos que tenemos de ese cliente, porque tenemos una relación de fidelización con él, o bien porque de forma histórica en estos momentos se empieza a vender más un producto que otro, tengo mayor índice de acierto si le coloco al cliente esos 3 o 4 productos en el cual él pueda elegir. Bien, ese Big Data de cara a los almacenes nos va a permitir, por una parte, adelantarnos un poco
a lo que creemos que van a ser las necesidades del cliente en un momento dado o de un cliente en especial, y también, cómo no, jugar con esos pedidos que nos van llegando de los clientes. Gracias al Big Data yo tengo la capacidad de saber cuál es la planificación de mi fábrica. Sé que mi fábrica realiza 20 montajes de coche de este modelo al día. Tengo la capacidad de saber cuánto tiempo voy a tardar desde que un cliente me hace un pedido hasta que se lo puedo suministrar, entendiendo de que el pedido es un contrato con el cliente. Hay que cumplirlo porque si no ya pueden llegar una aluvión o una lluvia de reclamaciones y seguramente podamos perder algunas de ellas. Fijaos la importancia que tiene elementos que hasta ahora eran un poquito dispares. Un Big Data en un almacén o un Just in Time, cuando realmente siempre hemos estado acostumbrados a ver los almacenes llenos. Yo voy a un almacén, aunque sea de cara al cliente final, como somos nosotros cuando salimos de aquí, ¿vale? Y yo voy a un establecimiento comercial de alimentación, llámese Lidl, llámese Día, llámese Mercadona, y me gusta ver las estanterías abarrotadas. Porque a mí eso me da sensación de que voy a encontrar aquello que busco. Un poquito indagando la psicología del consumidor. Me da esa sensación. Mira, cuando yo veo muchas opciones, creo que voy a poder encontrar, pero por favor, no me presiones, déjame mi tiempo. Sin embargo, un almacén lleno ya hemos visto que es un problema. Si podemos jugar con eso, tenemos ahí la diatriba de enseñarle al cliente todo lo que quiere, cuando lo quiere, si lo necesita, pero realmente no vamos a vender. Fijaos la importancia que tiene de cara al consumidor final, que seamos capaces de conciliar eso, que en los últimos tiempos hemos metido un nuevo término en el almacenamiento, en la logística y también a la hora de la comercialización de productos. En este caso, hablamos del drop shipping. Bien, el drop shipping, yo te presento como empresa 15.000 referencias diferentes, 5.000, 1.000, 50, las que sean necesarias. Pero realmente no tengo nada en mis almacenes. Me convierto en un mero intermediario. Claro, cuando el cliente va presencialmente me obliga a mantener mis estanterías llenas de productos. Si yo giro esta cámara, al fondo, pasa que queda muy lejos, veríais estanterías repletas de productos. ¿Sí? Eso va a obligar a mantener un stock y a estar siempre vigilante mediante las herramientas de trazabilidad de las fechas de caducidad, de que no haya mermas, de que no haya robos, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo soy capaz de coger ese ecosistema físico y trasladarlo al ecosistema digital, eso ya no existe. Ya no tengo esa problemática. Yo al cliente le puedo presentar mediante realidad virtual, AR, o mediante la realidad aumentada, incluso le puedo presentar que él se dé una vuelta por el establecimiento comercial. De forma virtual, ya lo tenemos, ¿vale? Ya lo tenemos. Tenemos hoy día entornos que trabajamos con una realidad virtual y bajo Unity, etcétera, entornos donde el cliente está haciendo su paseo por un establecimiento comercial, y a lo mejor está dentro de su salón. Y va a haber estanterías repletas, pero claro, son modelos que voy replicando. El cliente va pulsando, ve el precio, o lo va viendo directamente, va pulsando y lo va añadiendo al carro. Él lo que no sabe, que detrás de esta página web estamos una oficina donde trabajamos 4 personas, 6, 8, 15, 25. Pero no tenemos el material allí. Presencialmente no existe. No tenemos apenas almacén. Lo que hacemos es que cogemos el catálogo de un proveedor y lo colgamos de nuestra página. Bien, ese dropshipping lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para el cliente, yo soy el establecimiento comercial. Yo le voy a vender el producto. Si lo tengo bien automatizado, cuando el cliente clica los productos y lo va metiendo en el carro, se van quitando del stock del proveedor. Bien, pero es un stock, una reserva temporal. Cuando el cliente pasa por caja, el cliente formaliza la orden de compra, entonces automáticamente al proveedor, si el cliente se ha llevado 3 bolígrafos, le baja ese stock en 3. Todas las empresas que trabajen con el mismo catálogo del proveedor, cuando su cliente actualice la página, si antes había 6, ya habrá 3. ¿Okay? Pero claro, de cara al cliente yo tengo 15.000 referencias. Soy uno de los grandes de la distribución. Es que
vendo lo que nadie vende. No tengo nada. Vendo sencillamente mi representación comercial. Yo le voy a cobrar al cliente y automáticamente estoy emitiendo una orden de pedido. En ocasiones, todo obviamente va o conlleva una automatización de los procesos de cara al proveedor de 3 bolígrafos con una dirección de entrega, que no va a ser la mía. Si yo no tengo que hacer ninguna personalización, la dirección de entrega va a ser directamente la del cliente final. ¿Vale? Por lo tanto, el cliente me lo pide a mí, pero quien lo va a gestionar es mi proveedor y se lo va a hacer llegar directamente al cliente final. Él no tiene por qué saber los precios a los cuales lo vendo, él solamente tiene que emitir un albarán, un documento donde diga que han salido 3 bolígrafos de sus instalaciones, incluso en ocasiones no aparecen ni sus propias instalaciones, sino aparecen mis datos fiscales y que han ido, que van directamente al destinatario, al cliente final. El cliente, sin saberlo, le está comprando directamente, le está requiriendo la mercancía al proveedor, pero lo comercializa conmigo. Eso se llama dropshipping. Es algo muy importante y muy actual, pero, como todo, conlleva riesgos. Jorge, ahora se me ha habilitado la ventana de... Conlleva riesgos, exactamente. Yo, como establecimiento comercial, soy quien tiene que actuar en caso de garantías o en caso de devoluciones. Si tenéis idea de montar un negocio online, desde la otra parte, os digo que todo cliente que compra en un sistema de venta no presencial tiene un derecho que se llama derecho de desistimiento. 14 días naturales en los cuales el cliente puede devolver un producto sin dar ningún tipo de explicación. ¿Vale? Ese derecho de desistimiento viene dado para solucionar un derecho fundamental del ciudadano, el derecho de la protección a los intereses económicos. Yo, como el producto lo compro online o lo compro a través de teletienda, no tengo la capacidad de ver las características reales, las calidades o la funcionalidad real del producto. Por lo tanto, al final, alguien me tiene que decir, bueno, pues si no te convence el producto, lo puedes devolver. Claro, yo se lo encargo a mi proveedor, se lo hace llevar al cliente, pero el cliente me lo va a devolver a mí. Y ahora soy yo después quien tengo que gestionar esas garantías o quien tengo que gestionar esas devoluciones. Si en algún momento... Sí, son operaciones triangulares con contenedores, así es, Sol. Si en algún momento tenéis idea o estáis interesados en hacer dropshipping, cuidado cuando eso lo hacemos con empresas, por ejemplo, que son ajenas a la Comunidad Económica Europea. ¿Vale? Cuando yo compro directamente a China, fijaos que me voy a comer todas las devoluciones, pero raramente me va a salir rentable devolvérsela al proveedor. Por lo tanto, puedo llegar a perder toda la inversión que he hecho y al final terminar teniendo pérdidas y teniendo un almacén de productos defectuosos que difícilmente van a tener solución. ¿Sí? Pero más allá de eso, también tenemos que tener en cuenta el entorno político-legal. ¿Y eso qué dice? Bueno, pues el entorno político-legal dice que el importador, en este caso yo, que compro en China, me convierto a nivel legal en fabricante. Si ese producto, por una mala fabricación, un mal diseño, un mal montaje, diferentes líneas de fabricación, le supone un quebranto a la, por ejemplo, a la sanidad, a la salud, mejor dicho, del cliente, van a venir a pedirme responsabilidades a mí, van a ir a pedir responsabilidades al China. También, si un producto que aquí está prohibido en la Unión Europea, pero en China no, y yo lo meto aquí, las responsabilidades van a ser mías. ¿Vale? En ese momento, en ese campo, yo me convierto en fabricante para la Unión Europea. Así que si algún día os vais a meter, pues sí que os diría que estudiéis un poquito a fondo todos los casos, porque hay muchos casos de éxitos, gente que se ha hecho de muchísimo dinero, que tienen verdaderos emporios hoy día, pero hay otros muchos que se han arruinado por esa gestión ineficaz, vamos a dejarlo ahí, en la búsqueda de los proveedores. Es preferible buscar proveedores locales, o por lo menos que estén dentro de la Unión Europea, para que la homologación de los productos hagan que tú no te conviertas en fabricante, sino sencillamente te conviertas en un mero intermediario, y eso sí, que den la cara a tu cliente cada vez que haya un problema o que haya una denuncia. ¿Bien? Pero bueno, es importante entender ese dropshipping. Fijaos que ya conocemos términos como el just in time, producir lo que se necesite cuando se necesite o almacenar lo que se necesite cuando se necesite y en las cantidades necesarias, o términos como el dropshipping, que también nos ayuda a minimizar ese almacenamiento.
pero no siempre es posible. Vosotros imagináis que yo vaya a una panadería. A la 1 de la tarde voy a una panadería y le digo al panadero, hola, buena, mira, me das 2 baguettes. Y yo estoy esperando que el panadero me diga, ¿la quiere usted poco cocida, muy cocida? ¿La quiere usted más o menos grande, etcétera? Lo que nunca voy a esperar va a ser que el panadero me diga, ah, perfecto, pues mire, sí. Mire, vamos a ver, espérese un momentito, voy a coger la libreta, dígame su nombre. Tal, queda con cara rara. Y mire, vamos a ver, voy a llamar a la empresa harinera que me tiene que mandar 100 gramos de harina. Voy a llamar a la empresa del agua a que me dé el suministro de agua para hacer 2 baguettes. Voy a llamar a la empresa del gas para que me habilite el gas para el horno. Bueno, yo calculo que esto, por mientras el transporte de la harina, mientras que viene el operario del agua, el operario del gas, tengo que llamar a mi trabajador también que lo haga, más las horas que se tiene que dar la masa madre, no tengo ni idea de panadería, también os lo digo. Véngase usted pasado mañana. Perdone, la pagué para ahora. No, pero es que yo tengo un sistema just in time. Más allá de la broma, podremos entender que el sistema just in time no es válido para todos los conceptos. ¿Vale? Es válido cuando el cliente está dispuesto a esperar un producto, un bien durante un tiempo, quizás intermedio, largo. ¿Vale? Pero para cosas de consumo cotidiano, no nos vale. Bueno, pues no nos vale, pero tenemos otros sistemas que también nos ayudan a minimizar ese almacenamiento. Por lo tanto, volvemos a tirar, en este caso, de esa modernización. Hay productos que requieren la entrada y salida casi inmediata del almacén. Esa entrada y salida casi inmediata lo que hace es que, lo que vamos a hacer es que el producto realmente no se almacene, sino que tal como entra por un muelle, se procese, tiene que procesarse, se consoliden los pedidos y salgan casi en el mismo momento. A ese sistema le llamamos cross-docking, ¿vale? Dock es un término inglés que hace referencia al almacén, normalmente un almacén más de material a granel, y cross, atravesar o cruzar. Por lo tanto, este sistema, si hacemos una traducción un poco bestia, diremos que hablamos del sistema donde la mercancía atraviesa el almacén. Por lo tanto, ni se almacena y se hace una preparación de pedido en las diferentes instancias del almacén. Para ello vamos a tirar de tecnología. Por lo pronto, lo ideal sería la automatización de procesos, que tuviéramos cintas transportadoras con diferentes finalizadores y que tengamos un sistema que me permita la separación del producto con respecto a las rutas. ¿Para qué productos viene bien? ¿De qué productos hablamos? Por ejemplo, productos de consumo diario. El pan. El pan se hornea hoy y si no lo consumimos hoy, difícilmente lo vamos a poder consumir mañana. Ese pan tierno, ¿no? El punto caliente que llamamos antiguamente, ese pan de todos los días. O la prensa diaria, el periódico. Yo espero que se haya cerrado las rotativas, como dicen las películas, ¿no? A las 11, a las 12 de la noche, que las rotativas, o sea, se haya cerrado la redacción, las rotativas empiecen, a las 6 de la mañana esté el periódico en mi empresa, o en mi buzón a las 7 de la mañana, o en el kiosco en el cual, cuando voy de camino a la empresa, me paro y compro el periódico y compro los caramelos para la garganta. Claro, eso requiere de que la mercancía atraviese ese almacén. Pensad, por ejemplo, que cada vez quedan menos imprentas donde se imprime la prensa diaria. Hay veces que un periódico hace 200, 700 kilómetros desde donde está impreso, donde se está imprimiendo, donde está impreso, hasta donde se va a distribuir. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a agrupar pedidos de mis clientes. Yo lo que voy a hacer es lanzar un pedido de forma telemática a mi proveedor todas las mañanas, todas las noches, o en la franja de horarios que tenga. Mi proveedor automáticamente va a tener que tener enlazados mis pedidos a su cadena de producción para no producir más de lo que se demanda y, tal como esté ese periódico, tal como estén todos esos pedidos, se cargue en un transporte y llegue a mis instalaciones. Hay veces que ya viene separado por clientes desde el propio fabricante, del propio productor o del propio proveedor. En otras ocasiones yo pido 10.000 periódicos. 10.000 periódicos que después tengo que diferenciar por rutas. Y eso lo vamos a hacer en el almacén.
llega la mercancía, yo esa mercancía cuando llega ya la tengo predefinida en mi sistema de gestión de almacén, en mi software, y voy a decir que tantos paquetes van, tantos bultos van a una derivación o van a otra. Se colocan los periódicos en esa cinta, los periódicos van a ir dotados de sistema de identificación, como puede ser el lector de código de barra, o sea, como puede ser el código de barra, que hablaremos un poquito más adelante. Tendremos sistemas que me lean código de barras, por ejemplo, y automáticamente me vaya derivando a una u otra ruta. Ya desde esa ruta, el preparador de pedidos, en esa finalización, va a coger todo lo que le llegue, lo va a cargar y se va a ir a llevar el producto a los diferentes clientes. Bien, bueno, es algo que se hace si tenemos una buena optimización de los recursos y, como no, también de la gestión, en muy poquitos minutos, desde que la furgoneta vino con los periódicos, le va a dar muy poquito tiempo al conductor de la furgoneta a tomarse un café, darse la vuelta hacia el otro muelle y empezar a cargar su propia ruta. ¿Vale? Fijaos, el lapsus tan corto de tiempo que tenemos para poder procesarlo. Nosotros pensar que si a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana está impreso el periódico, tiene que hacer 200, 300 kilómetros, aquí tiene que estar muy poquito tiempo para que esté en los diferentes kioscos antes de las 7 de la mañana. ¿Vale? Para que veamos cómo tenemos que hacer. Claro, el just in time o el cross-docking y mucho más también, como no, ese dropshipping, todos esos términos, van a requerir de la interacción de terceras empresas. Van a requerir de que haya una visibilidad y una colaboración, no solo entre las empresas, sino también entre los propios sistemas. Porque yo tengo que hacer que mi sistema se hable con su otro sistema. ¿Vale? Tenemos varias opciones. Amazon ha optado por una opción propietaria. El WMS, el WAV, etcétera, etcétera, suyas. Si yo mañana quiero trabajar con Amazon, Amazon me va a hacer que al final entre por el aro y que tenga su sistema de gestión. Ellos lo van a controlar. Te van a decir que es mucho más fácil porque es una ventana abierta y ellos están en todo momento sabiendo que estoy vendiendo y el pedido lo tienen en tiempo real. Pero si yo mañana decido dejar de vender en Amazon, el problema va a venir en cómo hago esa conversión desde mi software, o sea, desde su software al mío propio. Hay muchas empresas, más de las que nos creemos, que a lo largo de estos años han dejado de trabajar con Amazon, ya sea por política de precios, por políticas tan abusivas de devoluciones, etcétera, etcétera. Pero aún así siguen pagando el software de gestión. Es un software bastante potente, pero también es un poco esclavista de cara a los datos. ¿Vale? Tengo que contratar a un informático que me intente hacer la extrapolación de los datos. Hay software que atienden muy bien y cogen muy bien ese programa, se empapa de los datos y lo pasa al mío, y otros que no tanto. Entonces, dice que puede ser un poquito lioso. Lo siguiente que es, pues lo siguiente es hacer un Warehouse Management System, un WMS, donde yo le abra una ventanita de mi programa a mi proveedor. Y cada vez que yo tique algo que sea referente a él le llegue en tiempo real. Hombre, eso supone darle la llave de diferentes habitaciones de tu casa a unos o a otros. Pero también es cierto que no te va a obligar a que estés ahí para abrir la puerta cada vez que llame. Al final tenemos que buscar la conciliación entre la seguridad, nuestros datos, la exclusividad y también la parcelita que le queremos dejar a cada uno de ellos. Hace muchísimo tiempo que hemos conocido supermercados, por ejemplo, aquel extinto El Árbol, donde no tenían almacenes. Realmente tenían un almacén muy pequeñito de tránsito ahí, nada. Se descargaba el camión y automáticamente a tienda, pero todas las noches, cuando se terminaba el día, El Árbol, su software, automáticamente cogía el pedido y lo mandaba a la plataforma logística. ¿Vale? La plataforma logística lo preparaba y a su vez también le mandaba a los diferentes proveedores o interproveedores de esa mercancía. ¿Veis? Para que veáis la importancia de que haya un buen entorno de colaboración y de visibilidad en estos entornos tan cambiantes como son los tecnológicos o con cierto dinamismo. ¿Bien? Bueno, hemos hablado de ello, vemos la importancia de esa mecanización, de esa modernización en la última milla, también las entregas de cara al cliente domiciliario, pero es cierto que ese problema lo tenemos sobre todo con el cliente final, lo que nosotros le vamos a llamar el comercio
B2C, ¿vale? Que a nosotros nos supone muchísimos dolores de cabeza, pero también muchísimos ingresos. Ese B2C donde yo como empresa le vendo al cliente final. Cuando hablamos de empresas a empresas, cuando hablamos del mayor volumen de negocio que se produce hoy día a nivel mundial, no es el B2C, aunque creamos, compramos mucho en estas grandes plataformas, sino es el B2B, donde hablamos de industria a industria, donde hablamos de comercio a comercio, de empresa a empresa. Ahí no tenemos tanto problema, quizás de la última milla, pero sí tenemos problemas a la hora de procesar y plantear cuáles son las necesidades futuras de mi cliente. Yo te puedo dejar a ti esta mañana sin que te llegue un mando de la videoconsola. Te puede suponer un enfado brutal, pero lo vas a tener esta tarde. No te va a pasar nada. Sin embargo, si yo dejo sin suministrar a una empresa una mercancía que la tiene que convertir, la quiere convertir en materia prima, entonces podemos tener un problema muy grande porque le estoy provocando un desabastecimiento. ¿Bien? Y ese desabastecimiento, a su vez, a él le va a obligar a incumplir los pedidos de sus clientes. Aquí no tenemos tanto problema de la última milla, sí tenemos problemas a la hora de planificar los medios de fabricación o de stock. Bueno, voy a hacer un inciso, ¿vale? Me vais a perdonar un segundo, voy a beber agua. Voy a hacer un inciso porque estamos combinando en ocasiones de forma desmedida y en ocasiones no, dos conceptos que son antagónicos, pero que se necesitan uno a otro. Tenemos la gestión del stock y la gestión del almacén. La gestión del stock es aquel que se deriva de las operaciones de compra, de la planificación de compra. Las empresas, la responsabilidad de la gestión del stock es de suministrarse, de aprovisionarse de la mercancía en cantidades suficientes para darle un buen servicio al cliente. Por otro lado, tenemos la gestión del almacén. La gestión del almacén es la que se encarga, si es eficaz, de realizar todas las tareas de almacenamiento con los mínimos recursos posibles. Y cuando hablo de mínimos recursos posibles, hablo de recursos materiales, recursos personales y también, como no, procedimentales, organizativos. Rodrigo, muchas gracias. Espero que te haya sido interesante. Muchísimas gracias. Un saludo. Como os decía, esa gestión del almacén me va a implicar a que yo busque siempre la optimización de todos los recursos. Oye, si puedo realizar, y me vais a disculpar, una tarea, la tarea del almacenamiento con 4 personas, necesito reducir mi plantilla humana a 4 personas. ¿Vale? Y es así de duro. Siempre hemos creído, durante muchísimo tiempo hemos creído, que la llegada de la tecnología a las industrias, en las líneas de fabricación, en las líneas de producción o a los propios almacenes, me parece que se me ha ido la cámara. ¿Me escucháis? ¿Sí? Lo único que no se me ve, ¿no? Vale, un segundito, parece que se me ha movido, perdonadme. Ahora. Creo que ahora se lo ve perfectamente. Perfecto, gracias, Juan Pedro. Vale, gracias, Sol. Bien. Como os comentaba, hemos creído durante muchísimo tiempo que la llegada de unas nuevas tecnologías, de una modernización, de una reorganización, va a suponer la pérdida de empleo por parte de la persona. Ya en la época de Henry Ford creíamos que la llegada de la cadena de producción iba a implicar que se perdieran trabajos artesanales. Más allá de que podamos creerlo, realmente no ha sido la pérdida, sino la reconversión de los entornos de trabajo y también de los puestos de trabajo. ¿Quién iba a pensar hace 20 años que iba a haber gente desde su casa ganándose la vida creando contenidos para una determinada página web o para un perfil de una empresa? Un community manager todavía le podemos dar un cierto sentido, pero un social media, hay muchísima gente que no sabe que una empresa detrás no solamente tiene un community manager, sino que también tiene un social media y también tiene un social media marketing que me dice cómo tengo que posicionar mi producto de cara al cliente, ¿vale? Esa modernización ha hecho que es verdad que haya quizás menos mozos de almacén, que haya quizás menos operarios en una cadena de producción, pero sí que se abren nuevos entornos laborales y nosotros lo único que tenemos que estar es sensibles a esos cambios y cómo podemos aprovecharlo para nuestro propio provecho. Al fin y al cabo se trata de eso, buscar todos los recursos para que nosotros no nos quedemos fuera del entorno. Vosotros estáis ahora mismo en unas charlas, unas conferencias de 4.0. Sois sensibles a estos cambios
que ya no son futuros, sino que son, incluso algunos están anticuados, porque estamos hablando de esa reconversión continuada. Es tan sencillo como eso, ¿vale? Nos podemos olvidar de estar inmóviles en un determinado trabajo, en un determinado puesto durante nuestra vida laboral, porque eso nuestros abuelos todavía quizás lo pudieran ver. Nosotros es muy complicado que a lo largo del tiempo nos mantengamos en una sola empresa con una misma responsabilidad, un mismo entorno de trabajo. Bien, bueno, esas ayudas tecnológicas en el almacén nos han provocado cambios tan importantes y tan interesantes como de pasar de un almacén convencional, que hemos hablado de forma histórica, a pasar a un almacén completamente automatizado. Si no completamente, que también los hay, mañana veremos algunos ejemplos, sino por lo menos de forma parcial. ¿Vale? Ya hemos conseguido, por lo pronto, optimizar el espacio. Si sabemos que lo más caro a la hora de montar un negocio, de montar una empresa, si hablamos algo tangible, es el metro cuadrado, el suelo, a mí no me sale rentable tener un almacén de 10 metros de altura. Si quiero ir a lo grande. Porque entonces me tengo que explayar, me tengo que hacer un acopio de muchísimos metros cuadrados de suelo y eso me va a salir muy, muy poco rentable. ¿Qué hemos conseguido? Bueno, pues algo que se consiguió hace muchísimos años en la construcción normal, rascacielos. Pero hay varios hándicaps. El primero, en los almacenes no recomendamos que haya diferentes plantas cerradas. No es algo muy habitual que recomendemos, sobre todo cuando hablamos de paletización. Si hablamos de productos pequeños, pues sí, si le preguntas a Amazon con sus drives, mañana lo veremos más tranquilamente, esos aparatitos infernales que parecen el Conga que tenemos en casa o Rumba, pero tienen la capacidad de coger 1000 kilos, te lo levantan y se llevan la estantería de un lado para otro, porque son productos pequeños, es más de picking. Cuando hablamos de palets, a mí no me interesa tener diferentes plantas porque para coger ese palet, para trabajar con ese palet voy a necesitar carretillas elevadoras. Por ejemplo, una carretilla elevadora pesa 1500, 2000 kilos en vacío. Va a suponer muchísimas vibraciones con el movimiento, etcétera, etcétera. Voy a tener que invertir mucho en esa infraestructura, en esa estructura física. Y además voy a tener muchísimos cuellos de botella a la hora de que voy a tener muchas cargas que no van a ser capaces seguramente de absorber toda la carga de trabajo. ¿Y qué hemos hecho? Bueno, pues hemos creado los loft. Hemos creado, como igual tenemos casas de techos altos, pues hemos hecho almacenes de techos altos. ¿Hasta cuánto? Pues hasta 30, 40 y 50 metros de altura. De una sola planta. Claro, no hay ninguna carretilla elevadora operada por un operario que sea capaz de colocar una mercancía a 50 metros de altura y además con las mínimas condiciones de seguridad y además de operatividad. Es inviable, es inviable. A mí si me dejáis una grúa de esas inmensas, quizás te coloque un palé, pero ¿cuánto tardo en colocarte un palé? Minutos o fracciones de hora. Y soy muy, muy optimista con mis capacidades, que ya os digo que no son muy buenas, soy muy, muy optimista. ¿Qué hemos hecho? Hemos automatizado. Por lo pronto vamos a automatizar los dispositivos que me van a permitir colocar esa mercancía a 30, 40, 50 metros de altura, además sin la presencia del operario. Sencillamente, o tan sencillo, como hemos creado montacargas que no solamente suben y bajan, no solamente se convierten en elevadores, sino que también permiten ir en profundidad a lo largo de un pasillo. Normalmente con un rail por debajo y un rail arriba, para que ese dispositivo vaya de forma segura, ¿vale?, a lo largo de ese pasillo. Le hemos dado un nombre, le hemos llamado transelevadores. Hemos conseguido que la mercancía suba y baja y que se desplace, ¿vale?, de una forma lineal a lo largo del pasillo. Pensar que hay empresas que tienen pasillos con cientos de metros de profundidad y con alturas de 20, 30, 40, 50 metros, ¿vale?, que están siendo operados en ese pasillo no con uno, sino con varios transelevadores, cada uno por un tramo. Y estamos consiguiendo que sea capaz de coger, por ejemplo, un palet en un minuto y lo deje en una cinta transportadora que se lo va a llevar a otro sitio, ¿vale? Fijaos la cadencia de trabajo que puede tener ese tipo. Si yo soy capaz de conciliar la tecnología a nivel de software
con la tecnología a nivel de hardware, a nivel de estanterías, a nivel de paletización, en un entorno de 40 metros de altura y de seguramente 200, 150 metros de profundidad, con que tenga 8 o 10 pasillos, puedo almacenar 40.000 palés, 30.000 palés, 20.000 palés, 50.000 palés. Mañana, si queréis, más tranquilamente, os puedo hablar, ahora me viene de memoria, el caso de Porcelanosa. Porcelanosa es un grupo empresarial donde una de las empresas pues paletiza, otras no, mueven objetos pequeños y paletizan. Bueno, pues consiguieron hacer ese sistema automatizado, ¿vale? Donde esos transelevadores consiguen una capacidad de almacenamiento de 60.000 palés. Y no os aseguro que son de los más grandes que vemos. Hemos creado almacenes tan interesantes como son los autoportantes. Es tan complicado milimetrar o parametrizar una estantería a 30, 40, 50 metros de altura sin que haya una desviación de centímetros o de milímetros, que no nos funciona el coger una instalación y crear las estanterías. ¿Qué hacemos? Algo tan curioso como que cogemos un espacio diáfano, abrimos el suelo, ponemos los cimientos y sobre los cimientos no vamos a poner el almacén, sino lo que creamos son estanterías. Vamos colocando estantería, estantería, estantería hasta la altura deseada y cuando eso ya está completamente parametrizado, comprobado, pues siempre obviamente mediante telemetría, mediante láser, ¿vale? Que no haya ningún tipo de desviación y se hagan las pruebas de carga para evitar que esas vibraciones puedan provocar que se nos muevan, en este caso, las estanterías. Entonces, lo que hacemos es que panelamos el almacén. O sea, las estanterías son las encargadas de sujetar la propia estructura del almacén. Bien, se llaman almacenes autoportantes. Mañana, que vamos a tener una parte un poquito más dinámica a la hora de contenido, ya veréis diferentes casos de éxito, diferentes ejemplos. Hemos pasado de tener un almacén donde tengo 200 palés, 300 palés, 400 palés, a tener 20.000, 30.000, 40.000 palés. Claro, eso implica una rotación mayor de palés. Eso implica, si yo tengo un almacén de 40.000 palés, es porque le voy a dar una rotación mayor. Bien, os pongo un caso de éxito. Henkel. Henkel es una multinacional alemana que tiene una sede aquí en España, en Barcelona, que es Henkel Ibérica. Henkel es la fabricante de Dixan, de VIP Express, de Micolor, por ejemplo, en detergentes, también de Poliswim, de FA, o sea, tiene muchísima línea de productos. De hecho, son los dueños de 3M o de los Tite, para que veáis la diversificación que puede llegar a tener. Hace años, el departamento de detergentes movía muchísimos palés, pero muy poquitos en comparación con otras sedes, ¿vale? Llegó un momento que se empezó a mover bastante más palés, porque los clientes demandaban más detergentes, y se tuvo que optar por buscar un tercer aliado, third party, que le llamamos esas 3PL, Third Party Logistics, DHL. DHL, en ese caso, fue la empresa encargada de darle una solución de almacenamiento. ¿Y cómo fue? Bueno, pues la creación de un almacén completamente automatizado. Un almacén en altura, donde se efectuaba ese almacenamiento en altura, mediante sistemas automatizados y que llegaba a mover 40.000 palés. Bueno, la rotación total de 40.000 palés era de una semana. ¿Ok? ¿Eso qué implicaba? Que si no hubiera una rotación progresiva, una vez a la semana se llenaba y al final de semana se vaciaba. Se llenaba, se vaciaba, se llenaba, se vaciaba. 40.000 palés de detergente implicaría un entorno de trabajo manual o humano ingente. Es casi impensable. Bien, bueno, pues Henkel, dentro de esas labores de agrupar los costes, los centros de trabajo, los centros de fabricación, decidió cerrar fábricas en Portugal, decidió cerrar fábricas en Francia y darle servicio a lo que le llamamos EMEA, esta zona del Mediterráneo, ¿vale? Aunque EMEA también puede llegar a Italia, puede llegar incluso a Marruecos o Argelia, decidió darle servicio desde las industrias, desde la fábrica que estaba en Cataluña. Chicos, ha hecho un segundo almacén automatizado con capacidad igual de 40.000 palés. Ya llevan dos
es verdad que le han quitado la gestión a DHL porque han cogido gestión propia, que están viendo si otra vez volver a externalizarla, ¿vale? Porque si no, yo me voy a encargar de que si el personal que hay, las estructuras, todo, no es lo mismo uno cogerse un apartamento donde tenga que limpiar, cocinar y hacer la cama, que uno cogerse un hotel con todo incluido y uno paga por el alojamiento. Bien, no es lo mismo. Pues están otra vez con rotaciones en torno a una semana con 80.000 palés. Fijaos la densidad tan grande de almacenamiento y la capacidad organizativa que ha de tener una empresa para poder mover de forma trazable 80.000 palés en 6 días semanales, ¿vale? 6 días a la semana. Esos 80.000 palés van a necesitar que tengamos equipos guiados sin la intervención del usuario, que tengamos muchísimos kilómetros de cintas transportadoras, de rodillos, ¿vale? Donde hay rodillos que van a estar motorizados y otros no, ¿vale? Que tengamos multitud de lectores de código de barra, que juguemos con testigos en los diferentes palets, que pongamos información en los diferentes palets que nos puedan ser recurrentes y además aclaratorias, y que todo ello esté movido por un músculo tan potente como para poder organizar la planificación de transportes, la planificación logística y, como no, también la planificación de recursos de fabricación. Aquí no podemos hablar de un just in time si hablamos de un RPM, hablamos de una planificación a futuro, porque si no dejamos desabastecidos a nuestros clientes. Y nuestros clientes tienen contratos de abastecimiento con nosotros, en los cuales yo me obligo a servirte una mercancía en un plazo desde que tú me lo pides. Si no te lo sirvo en ese plazo, estoy sujeto a sanciones económicas. La broma puede llegar a que por cada incumplimiento de contrato desde mi instalación, desde mi almacén, desde mi logística, hacia tus instalaciones, por cada día que lo incumpla, sean de 3.000 euros por cada plataforma donde me hayas solicitado mercancía y no haya llegado en ese tiempo. Ojo, no hablamos que tengamos 24 horas para entregarlo, hablamos de que tiene que llegar hoy en una ventana que no suele superar las 3, 4, 6 horas. ¿Vale? La mercancía tiene que estar desde las 3 de la tarde a las 8 de la tarde, por ejemplo, o desde las 12 de la noche, como hace Covirán en sus instalaciones centrales en Granada, hasta las 4 de la mañana. A partir de las 4 de la mañana no te van a recibir ningún transportista, pero si llega el transportista después de las 12 de la noche, no le van a dar número para entrar. Y ahora tienes que hacerte tu cargo de que ese transportista esté allí 24 horas con la mercancía, con los costes asociados que eso conlleva, porque si al fin y al cabo el camión es tuyo y es una mercancía no perecedera, puedes dejar al camionero que duerma en un hotel si le quieres hacer un favor, duerma en la propia cabina, no es lo debido, pero bueno, y que se espera mañana. Pero cuando es una agencia de transporte a la cual yo he contratado un servicio, por ejemplo para Granada, sabiendo que tiene la vuelta ya contratada con otra empresa, y además el producto que está sujeto a las condiciones de conservación, ¿vale? Que el producto sea refrigerado entre 0 y 8 grados, o sea congelado, ¿vale? Que sea congelado, tiene que estar a menos 12, menos 18 grados. Bien, ¿qué ocurre cuando el transportista, por causa mayor mía, bueno, no por causa mayor, sino por una causa mía, que no he sido capaz de gestionar de forma eficiente los pedidos, llega a las 12 y cuarto o a la 1 de la mañana? Le van a decir que hoy no lo van a recepcionar, que si quieren mañana a las 12 de la noche esté allí, pero que además a mi empresa le va a suponer un coste de 3.000 euros por incumplimiento de ese contrato de aprovisionamiento. Para que veáis la importancia que tiene que seamos capaces de trazar todos los procesos y además que lo tengamos automatizados, ¿vale? Que esa modernización sea capaz de decirme que este palé está saliendo, que va directamente, que va a tardar 3 horas, que yo a la 1 de la tarde el palé va a estar paletizado, la mercancía va a estar acorde a las necesidades del cliente, con toda la documentación, con todos los códigos, esperando a que a las 2 y cuarto de la tarde, 2 y 20, que es la ventana que me ha dado el transporte, porque además lo estoy viendo mediante sistema de GPS, cuánto tiempo va a tardar, llegue, cargue y se vaya. Sabemos que la informatización, que la modernización, que todos estos procesos cuestan muchísimo dinero. Sabemos que en ocasiones pueden ser labores muy tediosas, no solamente en el coste económico, sino también
en el coste del cambio de paradigma, del cambio de pensamiento de los propios usuarios. O sea, al principio de todo hablábamos que quizás el coste económico es muy alto, pero lo que más cuesta es hacer cambiar la forma de trabajar de nuestros trabajadores, de nosotros mismos, ¿vale? De los empleados que estamos en la empresa. A esto recuerdo en aquellas clases que nos daban hace muchísimos años, que siempre nos hacían referencias a lo que decía el presidente de Visa Internacional. El presidente de Visa Internacional decía que lo difícil no era crear nuevas estrategias, sino hacer que se cumplieran. O sea, pues, yo puedo mañana contratar el software más potente que hay en el almacén. Voy a contratar un SAP, ¿vale? Voy a llamar a IBM y me va a cobrar 500, 400, 300.000 euros por la implantación de un módulo, de 2 módulos. A lo mejor el de transporte y el de fabricación, o el de compras, el de almacenaje, etc. Me he gastado 300, 400, 500.000 euros. Yo, el de SAP, el consultor SAP, me ha dicho que, como funciona mi empresa, en 2 años, en 3 años tengo una devolución de la inversión, una ROI, una regla de devolución de inversión. Lo que no hemos contado es que alguien tiene que meter esos datos en el plan. No hemos contado que ya nos tenemos que olvidar de apuntar las cosas en una libreta y que ahora todo hay que optimizarlo mediante la informatización. Deje usted la libreta, oiga, pase usted aquí, coge usted el lector de código de barra, lea este código en el testigo, lea este código en el producto, haga usted ese casamiento que le llamamos, ¿vale? Producto con palet, producto con caja o producto con cliente, y eso informatícelo usted o parametrice usted esos datos. La empresa ha podido gastar 500, 600.000 euros. Hemos podido hacer una labor de consultoría genial, bestial, además muy fiable y conseguible, y que nunca se lleve a cabo porque cuesta hacer ese cambio de mentalidad, ¿vale? Abengoa, en tiempos antes de que estuviera tan mal a nivel judicial y con todas las polémicas que tiene, contrató SAP y contrataron 2 o 3 módulos de SAP, porque el consultor de Abengoa que dio con el presidente de Abengoa en aquel momento hizo el día. Le vendió la panacea, y lo es. Le vendió la panacea de toda la optimización, etc. Y el presidente decidió llevarlo a la Junta y que sí, y entró. 2 años después seguían conviviendo o cohabitando los 2 softwares de gestión. El que estamos acostumbrados todos los trabajadores de la administración, de la empresa, a trabajar con el SAP. 2 años no es un tiempo donde uno se pueda permitir estar con 2 sistemas a la vez, ¿vale? Está claro, y eso nos pueden decir todas las personas que se dedican, por ejemplo, a la consultoría tecnológica, Juan Pedro, ¿vale? Etcétera, nos puede decir que requiere un tiempo desde la implantación hasta que normalizamos de una forma orgánica, ¿vale?, todos los procesos en ese software. Además, cada empresa, en este caso cada almacén, supongo que requiere su tiempo y depende también de la gestión que hayan ellos hecho de sus procesos, tanto a nivel de cualquier tipo de empresa como a nivel de un almacén. Depende de cómo quieran sus procesos y cómo ya los estén llevando a cabo. Exactamente. Cada uno lleva su tiempo. Exactamente, de las labores previas y en qué momento, o sea, en qué punto lo hayas cogido de la modernización, ¿vale? No es lo mismo una empresa que ha empezado de cero o que está llevándolo todo en cartones. Lo hemos vivido, hemos llevado la trazabilidad mediante pegatinas que pegábamos, y os hablo hace 10 años, en unos cartones en la pared que llevábamos, y después os dábamos al de calidad para que lo procesara. O sea, brutal, sobre todo porque jugamos con material agroalimentario, material que iba destinado al consumo humano, que una empresa que ya lleva su software de gestión, aunque sea en un business, en un BI, en un business intelligence, aunque sea en un Excel, ¿vale? El Excel nos da unas opciones brutales de exportación, ¿vale?, de exportación y de importación, ¿vale? Gracias a los CSV, gracias a esos formatos podemos jugar, ¿vale?, de una forma muy orgánica, ¿vale? Yo llego ahora y le digo, Juan Pedro, implántame un sistema de gestión de almacén, ¿vale? Y Juan Pedro primero va a decir, bueno, ¿cuáles son tus necesidades? Si no voy bien me corriges. ¿Cuáles son tus necesidades? Dime qué quieres llegar a hacer y dime en qué punto actual te encuentras. Yo, si me permites, Pedro, en el almacén no sé exactamente cómo ocurrirá, pero en el nivel de empresa normal de software de gestión, muchas veces se prefiere a quien no tiene nada o tiene, por ejemplo, un Excel, que
un Excel bien hecho, porque te sirve mucho de referencia, pero preferimos a quien no tiene nada, a quien ya tiene implantado un SAP, un CRM, un ERP, bueno, en el caso de almacén, un SAP muy sofisticado, porque suelen tener vicios adquiridos y es muy difícil que quieran tu aplicación. Por eso el ejemplo que contabas antes de Abengoa, que había convivido con 2 aplicaciones, esos son casos que no son almacén, pero en caso de las empresas hay muchas que conviven con 2, con 3 y con 4 aplicaciones, que vamos, me parece una burrada. Claro, a mí lo que más, lo que te puede llegar a escandalizar es cómo tienes que hacer la duplicación de tareas. O sea, a ver, está claro que tiene que haber un proceso de adaptación de una tecnología a otra tecnología. De la 3.0 a la 4.0 llevamos años de esos procesos de adaptación. ¿Sí? Lo que no podemos hacer es dilatarlo en el tiempo de un sine die, ¿vale? Fernando, toda la razón. O sea, la resistencia al cambio es brutal lo que llevamos hablando, ¿no? Lo que no podemos darnos es un sine die. O sea, bueno, y esto es muy importante, la labor de consultoría, de hacer un diseño, quizás un diseño agile. O sea, vamos a ir por metas volantes. Yo te voy a implantar el sistema tal fecha. A partir de esa fecha vas a cohabitar y vas a convivir con estos 2 sistemas. Para esta tal fecha vamos a tener que tener hecha toda la migración de esto. Lo vamos cambiando porque sabemos que las empresas en ocasiones necesitan lo urgente y en otras ocasiones necesitan lo importante. Y a veces que lo urgente nos quita mucho tiempo de lo importante. Bueno, por eso hace falta la agilidad quizás de esos procesos. Pero que no podemos decir, bueno, venga, sí, lo vamos haciendo y ya está, porque al final lo dejamos. Uno se deja. Y mi abuela, que de almacenes entendía muy poco, pero era muy ducha en esto de los refranes, dice que el zorro cambia antes de pelaje que de andares. ¿Eso qué significa? Que es muy difícil hacer que alguien, nosotros mismos, obviemos todo lo que hemos aprendido hasta ahora, como bien dices, esos vicios, o no vicios, la forma de trabajar, para hacerlo en otros, ¿vale? La flexibilidad que tenemos que tener en ocasiones, o esa plasticidad, no es la que nos merecemos, lo que deberíamos tener. ¿Bien? Por eso es tan importante que nosotros, en otros ámbitos, tengamos la creatividad siempre a flor de piel, porque nos ayuda a ser muy constantes en el cambio, seamos capaces de hacer todo, seamos muy proactivos, ¿no? En el almacén se nos demanda, sobre todo en el almacén, y creo que en todos los entornos de una empresa, nos demanda que seamos verdaderas navajas suizas. O sea, tengamos una especialización, la navaja suiza es navaja porque sabe cortar bien. ¿No? Que tengamos una especialización, pero hombre, si sabes cortar bien y además de vez en cuando puedes atornillar medianamente bien, puedes desatornillar, cerrar o coger una lupa, que no sé para qué sirve, nunca le encontré la utilidad a la lupa, pero alguien se la encontrará, y hacer así y ver algo más grande, ya eres el empleado perfecto. Tienes una labor de especialización en esa departamentalización, que mañana hablaremos más tranquilo de ello en el almacén dentro de esa modernización. ¿Vale? Tienes una especialización y también tienes una capacidad de adaptación a los nuevos medios, a los nuevos cambios. ¿Sí? Tenemos que ser capaces de que si mañana Juan Pedro se coge vacaciones, haya alguien que sea capaz de desarrollar su labor, obviamente no con su maestría, que es mucha, pero sí, por lo menos, que seamos capaces de sacar el trabajo. Quien dice que se pone mal o se coge vacaciones o decide casarse, cosas impopulares que suceden hoy día, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Todavía hay gente que decide casarse como aquel que decide cogerse vacaciones. Algo impopular en la empresa, pero tenemos que hacerlo, no pasa nada. Bueno, pues fuera de esa bromilla... Está tirando una pullita detrás de otra, Juanpe. Pedro ya tengo mucha costumbre, como he dicho al principio, aparte de compañero, es amigo. Entonces ya y fue alumno, eso lo digo de antemano, sí, ¿sabes? Sí. Aquí donde Juan Pedro es de mis profesores vitales, Fui alumno de él, a orgullo lo llevo y siempre lo digo siempre que puedo, Carlos. Por eso las pollitas son cariñosas, ¿sabes? Sí, son entre amigos. Pero vamos, creo que no es el único que hemos decidido pasarnos a lo largo de nuestra vida, ¿no? No somos sí, verdad. De coger vacaciones. Bien. Bueno, dicho lo cual, debemos entender que toda automatización, toda modernización exige de que haya una especialización. O sea, si yo voy a modernizar mis instalaciones porque necesito especializarme en algo, quiero ser puntero en algo. ¿Vale? Quiero innovar, pero no hablo de esa innovación de crear cosas. Hablo de progresar en mis propios procesos, de mejorar mis procesos, y esto siempre va a ser una mejora continua. ¿Vale? Toda empresa que se precie, si quiere mantenerse hoy día en el mercado, tiene que estar buscando opciones de mejora continua. Nosotros también lo hacemos.
no lo hacemos solamente en los envases y embalajes, no solamente decidimos qué envase es el mejor para que el cliente tenga el producto cuando le llegue en el mejor momento o con la mejor visibilidad en el punto de venta, por ejemplo, sino que también sea una gran barrera bacteriológica o de suciedad o incluso de cara al robo, sino también tenemos que hacer minimizar los residuos, optimizar los recursos, que tengan los mínimos costes asociados. Y fijaos la tontería de la llegada de la impresora 3D al mundo industrial. Hasta hace muy poquito tiempo, si yo quería hacer un diseño, tenía que hacer un prototipado, gracias, prototipado, ¿vale? Tenía que encargárselo a una empresa, ese prototipado costaba muchísimo dinero y un tiempo bastante amplio. Hoy día, gracias a unos procesos mucho más rápidos, el 3D printing, yo en cuestión de horas puedo diseñar una pieza, puedo imprimirla y además que sea completamente funcional. Y nos está ayudando en todo. Fijaos que hay veces que en esa modernización se nos puede estropear una pieza de una herramienta, de una máquina. Bueno, pues se llega a suplir de forma temporal, ¿vale?, con un 3D printing, en muchísimos casos. Es curioso. Funciona muy bien y creo que toda empresa ya hoy día necesita tener un pequeño departamento, un pequeño apartado de esa innovación tecnológica, aunque sea en alianzas estratégicas con otras empresas, que nos lleven de la mano, que al final uno sí que es verdad que de por sí solo no va a llegar muy lejos, ¿vale? Al final hay ámbitos que se nos salen un poquito de nuestro entorno de conocimiento y necesitamos de otros profesionales que al final, bueno, pues que hagamos esa alianza estratégica, ¿vale? Ya dejamos de buscar proveedores y ya nos convertimos en partners, ya nos convertimos en socios para que nuestra empresa vaya más allá. Sí que es mi proveedor, pues es mi proveedor de tecnología, de soluciones o lo que sea, ya somos partners. Nosotros también hacemos lo mismo con las empresas que se dedican a los sistemas de gestión de almacén, con las empresas que se dedican a todo lo que es la logística y buscamos partneriados. Buscamos esos partners donde nos podamos aliar con empresas tan importantes como Mecalux, con empresas tan importantes como S6 Shepherd, ¿vale?, que comenzaron vendiendo hierros, después se pasaron a vender estructuras de hierros, estanterías, y hoy día son verdaderas multinacionales, punteras en tecnología y que hacen algo muy curioso, que como ha dicho antes Juan Pedro, en su ámbito, que hacen una entrega llave en mano. Estas son mis necesidades, quiero hacer esto, me hacen una labor de consultoría, me hacen una planificación y cuando yo llego a mis instalaciones ya me van a formar cómo funciona y eso funciona desde el momento cero. Claro, obviamente funciona desde el momento cero con opciones de mejora, ¿vale? Habrá cosas que habrá que optimizar, habrá cosas que habrá que regular un poquito, pero no es lo mismo que empezar con esos vicios adquiridos, como nos comentaba Juan Pedro. Aquí lanzo una baza, o mejor dicho, voy a tirar una piedra a favor de esa Excel. La tenemos completamente dejada de la mano de Dios, ¿vale? Herramientas como el Excel, en buenas manos, se convierte en una herramienta valiosísima, ¿vale? O sea, hace unos años hemos descubierto los business intelligence. Es decir, ¿qué es un business intelligence? ¿Para qué quiero yo un business intelligence en el almacén? Ahí me ha dicho el de administración que él le da un botón y hay veces que tarda 6 horas, hay veces que tarda 6 segundos, pero le dice un semáforo de lo que hemos cobrado y le aparece en verde y usted está contentísimo. Pero no está tan contento cuando ve que no hemos vendido lo que debíamos vender. Le aparece un semáforo en rojo. El gerente ya está con el comercial, el departamento de venta ya está, dale que te pego. Y en el almacén, en el almacén, ¿qué vale? Oiga, pues un business intelligent con una Excel bien llevada, somos capaces de saber si estamos cumpliendo los ratios de plazos de entrega que me está demandando mi cliente. O si tenemos un cuello de botella en algún proceso. ¿Vale? Es muy importante, pues si tengo un cuello de botella en un proceso, al final se ralentiza o se resiente toda la cadena de distribución o toda mi parte de esa cadena de distribución, ¿no? Gracias a esa Excel tengo gran capacidad de exportación de datos, gran capacidad de importación de datos, es muy fácilmente manejable, se puede hacer muy personalizable y además es un motor muy, muy, muy potente para una business intelligence.
Y si me permite, es escalable porque depende de los conocimientos que tú vayas adquiriendo. Conforme tú la puedes ir haciendo crecer con el tiempo y adaptarla a tus necesidades. Para mí es una herramienta que tiene esa ventaja sobre un CRM, un ERP, un SAP, que depende de los conocimientos que tengas, la puedes hacer más grande y más acorde a lo que tú quieres y tú necesitas. Sí, sobre todo porque quizás es un entorno, fíjate, Juan Pedro, mucho más amigable para el usuario. Para empezar, a mí me colocas delante de un CRM con una programación fea o bonita, me da igual. Ahí todo muy, muy industrial. Y yo veo una Excel y ahí me recuerda cuando yo empecé la celda igual a 2 más 2 y le daba al intro y me decía 4. Y decía, qué bueno, no tengo que buscar la calculadora. A los que ya tenemos una edad es algo mucho más, es más natural esa transición, ¿vale? Y si es cierto lo que dices, es muy importante la escalabilidad. De hecho, lo hablamos estos días anteriores, la importancia de que todas las soluciones en modernización, Jorge, ahora, pues voy a estar encantado si tienes micrófono, que le metas el micrófono ahí y que entres en esas herramientas que lo hablaba, la escalabilidad, la capacidad. Claro, está claro que como todo, no es una panacea, ¿vale? No hay ninguna solución universal. Pero si nos movemos en empresas medianas o pequeñas, para comenzar, si no queremos invertir en mucha formación que es necesaria y en herramientas muy potentes a nivel de costes, nos puede venir muy bien para comenzar. Y sobre todo, por lo que hablábamos antes, de la escalabilidad, ¿vale? De que yo pueda exportar de una forma sencilla esos datos a un software después posterior, a un CRM, a un SGA o a un ERP. Pero ojo, no deja de ser una herramienta aislada, ¿vale? Podemos hacer fórmulas circulares, podemos hacer que de una hoja vaya a otra, a otra, a otra, a otra, no dejan de ser herramientas aisladas. No es un software, como veremos mañana, como son los ERPs, que son las verdaderas cabezas pensantes, los verdaderos cerebros de ese pulpo, donde cada tentáculo llega a cada uno de los departamentos de la empresa, ¿vale? No quiere suplir a eso, y sería un error suplir a eso. Es como el que todas las dolencias las queramos quitar con aspirina. ¿Sí? Pero hay que reconocer la validez que ha tenido la aspirina a lo largo de los dolores de cabeza que nos ha dado la humanidad. ¿Vale? Pues igual. Jorge, ahora no te leo, pero sí que me encantaría que me cuentes un poco lo de la discrepancia. Vale. ¿Me escucháis? Sí, sí, perfectamente. Ah, vale. No, simplemente, yo ahora mismo, yo trabajo como consultor externo para otra consultora y una de las cosas que hago es programar, y lo que estoy haciendo ahora, una de las cosas que estoy haciendo es una aplicación de monitorización del OEE, no sé si conocéis el término, Sí. de la productividad en la fábrica, ¿no? Entonces, claro, yo, que ya tengo ya una edad, por ejemplo, en otros sitios, uso la Excel todos los días, evidentemente. Pero no Y la uso para empezar a tomar los datos. El problema es, y que me pasó a mí también al principio, es que siempre en todas las fábricas hay un técnico de producción que dice esto con una Excel, pim, pam, pim. Y empiezan, y de pronto llega un día, y eso es antes de mi trabajo actual, yo recuerdo, me pasó, creo que fue en Dite, que me llamaron y dice, mira, a ver si puedes hacer funcionar esto. Y claro, si tienes 17 Excel y las vinculas, pues ahí ya se hunde todo. Sí, Entonces empiezan a vincular y empiezan a haber relaciones circulares y otros de esos, pero lo peor que yo veo es que si tú tienes, como es mi caso, tienes productos, tienes formatos, tienes tiempos y cosas así, la gente al final empieza a hacer tablas y tablas, se le olvida dónde le llega el rango y de pronto ya no le suma porque se ha olvidado que ha superado las 500 filas del rango que puso, y empieza a entrar todo en modo catástrofe. Y entonces, lo que yo hago ahora, o sea, lleva años de desarrollo, evidentemente no puede suplir de un día para otro, pero bueno, al final las Excel son herramientas, para mí hay que usarlas cuando hay que usarlas. O sea, si vas a curar una herida, usas una tirita, que es la Excel. Si vas a operar a corazón abierto, necesitas un cirujano, ¿no? Así es, Jorge, la verdad que agradezco muchísimo la intervención que has hecho, porque lo que yo quería comentar es que, claro, a nivel de una pequeña empresa, a nivel de procesos muy sencillos, o a nivel de procesos que estén aislados, ¿vale? Una Excel nos puede venir muy bien, ¿vale? Es cierto que en esa toma de datos nos puede venir genial, porque además después lo podemos, como estamos hablando, le podemos dar muchísimo el environment, ¿no? Podemos darle un poquito el entorno después que queremos. De cada productividad, donde trabajamos con productos, trabajamos con formatos, trabajamos, además, seguramente estés controlando los tiempos de cada uno de los procesos.
etcétera, llega un momento que no, porque además, como bien dice, creo que a todos nos ha pasado, hasta la hora de emitir una factura, que se me olvida que voy creando campos abajo, pero después no los meto al final. Oye, y todos hemos regalado horas de consultoría y horas de trabajo si nos descuidamos. Es cierto, y ahí te doy toda la razón del mundo. Es lo que te comentaba antes, ¿vale? No deja de ser para mí una herramienta válida, pero siempre acorde a unas necesidades muy, muy puntuales, ¿vale? A mí me da muchísimo miedo el tema de vincular muchas tablas, porque eso implica de que tengo que tener mucho control sobre ellas y no siempre voy a estar ahí. Y además eso, voy a tener que tener en cuenta todas las variables que puedan surgir. Para eso tenemos los ERPs, para eso tenemos los CRMs, los SGAs o cualquier otro software que se esté desarrollando o que estés desarrollando. ¿Bien? Yo ahí sí que coincido de pleno contigo. Lo que pasa es que como tenemos que siempre también ver la escalabilidad de las empresas, bueno, pues mira, mejor que no tener nada, mejor que tener un cartón, como os decía, que lo he vivido, y lo he vivido en empresas con 8 millones de euros de inversión inicial que se empiezan a funcionar hace 10 años y se cede todo a un cartón. O sea, eso es lo que es impensable, ¿no? Para mí. Oye, mira, cógete una vez y haz algo con ello. Pero estamos de acuerdo cuando necesitamos una solución global, donde se integren muchísimas variables, además cada una de ellas en entornos diferentes, ya sea producción, ya sea venta, ya sea cualquier departamento operativo de la empresa, requiere elementos mucho más potentes. En este caso yo aquí sí que te diría de un software ya mucho más, además más centralizado, ¿no? Que no tengamos que estar pendientes. Fijaos, hace años trabajamos con Contaplus por un lado, Factura Plus por otro, TPV Plus por otro, y funcionaban bien, pero cuando hacíamos la integración de todos, hay veces que eso no... Los diferentes hermanos de una misma familia no siempre se hablan bien, no tienen buena comunicación. Y fijaos, que son de los mismos padres de las mismas madres. La llegada de un ERP o la llegada de un software hecho a medida, ad hoc, a las necesidades del cliente, lo que busca es que los hermanos sean clonados en la comunicación. O sea, que haya, en este caso, un ambiente donde haya una visibilidad total también en los protocolos de comunicación, donde lo que haga el de producción al final se vea reducido, o sea, se vea reflejado en contabilidad o que se vea reflejado en almacén para que al final vayamos tirando, aquí sí, de esas acciones que pueden llegar a ser vinculantes. O sea, producción acaba de decir que acaba de finalizar un palé con esta mercancía, con este formato, tal. El departamento comercial ya puede llamar a su cliente y decirle que va a salir hoy, mientras que por otro lado en logística hay una orden de requisición del transporte para que llegue el camión y que lo recoja, ¿vale? Y eso una Excel no, obviamente no tiene esa potencia, ¿vale? Juan Pedro, ¿estamos de acuerdo en eso? Sí. Jorge, ¿estás por ahí? Bien, si me permites una cosa, Sí. añadiendo que el tema del CRM a medida, del RP, además, independientemente de la empresa, depende mucho, igual que del Excel. Jorge, estoy de acuerdo contigo, pero hasta cierto punto, porque depende del análisis previo. Es lo que no hace la mayoría, y es lo que venimos hablando en todas las píldoras de digitalización, todas, inteligencia artificial, realidad virtual, cloud computing, que el problema muchas veces es que nos vamos a lo grande, que existen grandísimas aplicaciones, pero no nos fijamos en lo pequeño. Y si hablamos de un almacén, de un pequeño comercio, de un pequeño almacén, a lo mejor una solución, una herramienta como un Excel podría ser estupenda. Pero a lo mejor también en un grande podría empezar por ahí, como base, ¿eh? Como base para que luego tú, por ejemplo, Jorge, o nosotros, o cualquiera que desarrolle aplicaciones, tenga una base sobre la que funcionar. No digo que sea lo único o que Excel sea lo mejor, pero puede ser una buena base para cualquier tipo de almacén. En un pequeño comercio yo no le pondría, espérate, voy a poner que me veáis la cara. En un pequeño comercio yo no le pondría desde luego pega. Yo lo que sí he visto una evolución, porque yo empecé a hacer enredos de esto ya tengo una edad, hace 25 años en Catelsa, y recuerdo que es muy curioso, porque además me viene muy bien al caso. Me dijo el jefe de oficina técnica, me dice, oye, tenemos aquí unos papeles autocopiativos con los que hacemos los pedidos de prototipos y tal. Podríamos hacer algo con eso. Y yo dije, bueno, vamos a hacer una Excel. Y que estaba aprendiendo yo Excel en aquella época, en el año 95. Y al hacer la Excel, digo, coño, pues voy a ponerlos todos, las distintas fases de los prototipos en hojas distintas. Y digo, ya cuando están puestas, digo, voy a conectarlas, que si meto el número del proyecto en la primera página, se copien los demás. Y fue así evolucionando.
y se avanzó bastante y al final digo, bueno, vamos a pasarlo a algo mayor, ¿no? Se pasó a un Access y al final de un Access ya Un CRM. se hizo un programa eterno. Pero todo ese trabajo de antes sirvió para ir a tiro hecho para el gran programa, que siguen usándolo Claro. después de 25 años. Eso es lo que yo comento, que muchas veces el fallo está ahí, en que queremos dar el salto del 1 al 4 directo. Si de almacén, como tú nos has empezado comentando, al 4.0. Claro. A mí, si me permitís un momento el inciso, me parece súper interesante. A mí me da muchísimo miedo las tecnologías propietarias. Es lo único que yo puedo echar en contra de determinadas empresas que desarrollan software ad hoc, software a medida, ¿vale? Que blindan los datos para evitar, fijaos qué tontería, es como ir detrás del cliente diciendo que no vaya a la competencia. O sea, yo soy Mercadona y me voy pegando codazo cada vez que uno pasa por la puerta de Aldi. No me parece ético, ¿vale? No hemos encontrado, yo también vengo también en parte de ese mundo de la consultoría tecnológica, ¿vale? No hemos encontrado en ocasiones programas que era inviable sacar datos de calidad. Porque sencillamente por esa escalabilidad el cliente había optado por un ERP, por un CRM y no había forma. No había forma, pero eso ya es de las malas praxis que puede tener alguien en concreto. ¿Bien? ¿No había forma porque estaban bloqueados? Pues estaban bloqueados completamente. O sea, que se fue la empresa informática y les quedó en la tostada allí. Ahí está, exactamente. Es que ahí yo creo que habrá que evolucionar los contratos y esas cosas y agarrarlo bien. Ahí está el otro tema, ¿no? Lo que sí es cierto es que no hay ninguna solución universal. A nada en la vida. Y en la industria tampoco hay una solución universal. Lo que está claro es que tenemos que la toma de datos inicial, saber en qué momento se encuentra la empresa y dónde quiere llegar. Cuanta más fiable y cuanta más información de calidad nos des, más importancia, o mejor dicho, mejor va a ser la solución que voy a desarrollar para ti. Ahora, si me vas a andar no diciéndome toda la realidad y voy a tener que andar por detrás buscando los procesos que no me has comentado, que tal y cual, al final terminamos haciendo herramientas a medio camino. ¿Vale? Y eso no lo soluciona ni una Excel, ni un CRM, ni un ERP, ni venga IBM en persona y te haga un SAP, porque si no tenemos una toma de datos. Por eso ahí sí que te doy la razón en lo que dices, que cada cosa, cada necesidad tiene una solución. Y hay veces que hay que tirar por la solución obviamente alta. Es tan absurdo, para mí es tan absurdo, meterse en el mundo de la Fórmula 1 con un SEAT 127 de nuestra época, tan absurdo, como comprarse un Ferrari para andar por una urbanización a 20 km/h donde hay badenes cada 2x3. Tan absurdo es una cosa como otra, ¿vale? O sea, al final, ¿usted qué quiere? Y en base a eso, pues vamos a ver cómo desarrollamos, incluso muchas veces a medida, una solución a sus necesidades. Yo ahí dejaría mi punto de vista a ese respecto. No sé qué opináis vosotros, Jorge. Yo me parece si me permite, un debate muy interesante el tema del cómo hay que digitalizarse, porque bueno, no solamente el almacén, cualquier empresa y en los pasos adecuados. Entonces, lo que creo que si os parece bien, lo digo por el tiempo que se nos escapa un poquillo, Jorge, Pedro y los demás, lo dejamos para mañana, porque aparte es muy interesante porque quizás es la base de la cuestión. Y insisto en lo que he comentado antes, la digitalización a nivel de logística, a nivel de cloud computing, de empresas, es muy importante tener en cuenta los primeros pasos. Los pasos que a lo mejor mucha gente se salta y es lo que yo quiero hacer énfasis en eso y en todo momento. Y creo que el desarrollo que has hecho hoy ha sido muy importante para entender un poco los pasos que en un almacén se han dado y se deben dar. ¿Vale? De todas formas, Juan Pedro, ya como colofón, ¿vale? Sí. Dejo que termine. Como colofón, todo proceso de modernización no se puede tomar como un episodio aislado. ¿Ok? O sea, esto es al final, me duele la cabeza, pero me duele la cabeza puede suponer de que yo ya al final ande mal y que una molestia en mi pie pueda provocar que al final termine reflejándose en un dolor de cabeza. ¿Esto qué va a suponer? Que los procesos normalmente no vienen solos. Los procesos, si yo voy a hacer una modernización en el almacén, voy a requerir que haya una modernización también, quizás en administración, quizás en logística, quizás en todo. O sea, al final hay que buscar una solución global, después cada una de ellas con esas soluciones individuales dentro de ese encapsulado total. No sé si, Jorge, ahí ya te dejo. Vale, si quieres decir algo. Sí. Muy bien, perfecto. Pues si queréis, espero que os haya parecido interesante. Estupendo, Pedro. A las 12 de la mañana y seguimos con la conversación. Y por favor, os doy pie a que entréis en cualquier momento también mañana y que podamos enriquecer esta conversación. Muchísimas gracias y esperamos mañana.
Hasta luego. Muchísimas gracias. Feliz día.